Bienvenidas y bienvenidos al Podtubre 2024. Yo soy Yair Vivo y de aquí a que termine octubre, cada semana podrán escuchar un episodio nuevo con temas interesantes y terroríficos que esperamos que no los dejen dormir. Y como cada año no estoy solo, me acompaña mi querido amigo Luis Ferrusco, Mr. Valdemar. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Bienvenidas, podtubreras, podtubreros, a su podcast, a nuestra cripta, a nuestro cálido hogar. Yo estoy muy contento porque el año pasado hizo un clima horripilante. En octubre hubo una ola de calor. Estuvo bastante denso y ahora este año nos tocó la entrada de un huracán. No ha dejado de llover como en 2 días. Hace frío. Hace frío. Hemos tenido microsismos aquí en la zona. Eso sí. Ha estado algo feo también. Para aumentar la sensación terrorífica. Sí, completamente. Eso ya pone los nervios un poco de punta, ¿no? Completamente. Eso más nuestras historias. Esperemos que les traigamos la dosis indicada de terror a sus casas y a sus oídos. Sí, también me da muchísimo gusto estar un año más. Todo este año fue de planear y de seguir en la ruta que veníamos haciendo, ¿no? De que les gustó bastante la imagen. Este año también tuvimos una colaboración con Agui y con Emma, que nos ayudaron con el diseño. Exactamente, saludos y muchísimas gracias. También muchas gracias a nuestros modelos de manos, que fueron Alan y Quique. Ajá. Y pues también a Fati, que ahí estuvo echándonos la mano. Ah, por supuesto, ella fue la entidad. Fue la entidad. Espero que les haya gustado mucho esta vez nuestra identidad visual. Como pueden ver, cada año hemos metido más producción y más producción. Y ha sido un viaje bastante interesante y bastante lindo a la vez, ¿no? O sea, me ha gustado que poco a poco nosotros como narradores hemos crecido y también le hemos metido más ganas como a la identidad de nuestro podcast, ¿no? Hemos cambiado de distintas formas y creo que siempre ha sido para bien. Sí, y creo que el contenido del año pasado nos ayudó mucho a hacer el contenido nuevo. Y eso está muy chido porque, vaya, pues el Podtubre se nutre a sí mismo y significa que lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque ya tenemos ideas que queremos desarrollar después, etcétera. Y pues de hecho, pues sí, toda la identidad visual de este año fue justamente por temas que se quedaron en el tintero del año pasado y muchas cosas en común que encontramos que dijimos tenemos que hablar de eso. Completamente. Pero ya casi llegamos allá. Ahorita, pues sí, me gustaría que como siempre, como cada año, y yo quiero decir que es bastante likeado esta sección, ¿no? De las recomendaciones de cine y de series de esta temporada. Le gusta bastante a la gente, le dan muchos likes y pues algunos los toman de referencia para saber qué van a ver. Yo encantado de compartir con ustedes y además contigo, obviamente. Siempre una plática rica de series y de películas. Creo que es un poco la forma en la que empezó el podcast, ¿no? O sea, como empezando a hablar de temas en común, de cosas de terror. Nos dimos cuenta que podíamos tener una buena narrativa. Siento yo que este año las recomendaciones y las películas se nos adelantaron a octubre. Tuvimos grandes estrenos antes de que llegara octubre. En septiembre tuvimos muy buenos estrenos y antes también. Por ejemplo, Inmaculada. Okay, la pudiste ver con Sydney Sweeney, claro. Y su homónima. Fue en febrero, ¿no? O sea, no, bueno, fue hace como 2 meses, algo por el estilo. Ajá, sí. Pero muy pegadita estuvo La Primera Profecía, que ya la pueden encontrar en HBO. Ajá, gran peli. Que es la precuela de las películas de La Profecía, que si no las han visto son clásicos y son básicos para la cinematografía satánica, ¿no? Todavía hoy en día la música, el Ave Satanis, me sigue poniendo la piel chinita. Es como la música del Exorcista, como el piano Tubular Bells, se llama la canción. El Ave Satanis me pone mal, sí, me llega a poner muy, 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 muy mal. Muy, muy recomendable, ambas muy recomendables, Inmaculada y La Primera Profecía. ¿Pudiste ver alguna de las dos? De hecho vi las dos y tal vez la primera sensación es que estás viendo la misma película, pero sí tiene unas diferencias bastante interesantes y pues lo que hablaba contigo hace tiempo, ¿no? Como que son 2 versiones como de una situación bastante parecida y las dos son bastante interesantes, ¿no? Creo que la de Sydney Sweeney tal vez puede ser más espectacular, más hollywoodense, no digo que la otra no lo sea, pero sí siento
momento en La Profecía, pues un poquito más artístico, un poquito más separado en ese aspecto, pero yo creo que ninguna de las dos, una no le quita a la otra, definitivamente. No, para nada. Y siento que fue bastante sin pelos en la lengua, sin temor al Vaticano, sin muchas cosas. La verdad es que... ¿Quién le tiene miedo, güey? No sé, no lo sé. No puede haber gente por ahí que sí le tenga y le tenga respeto, pero esas dos películas son bastante sacrilegiosas en ese sentido. Sí, yo creo que sí. El siguiente año van a excomulgar a Sydney Sweeney, tal vez. Bueno, pues a medio mundo, ¿no? O sea, se van a quedar ellos nada más, o sea. Sí, entonces también... Y los padrecitos ahí. Sí, y creo que me gustó mucho, sin hacer como mucho spoiler, de La Profecía, como toda esta idea de, digamos que pone a la religión en el mismo lugar que las sectas. Y eso es también bastante sacrilegioso. Claro. Pero como hablamos en el capítulo de sectas del Podtubre del año pasado, pues básicamente sectas viene de pues lo que yo no profeso, ¿no? O sea, y casi una diferencia de yo soy cristiano purista y todo lo demás que no sea yo es una secta, ¿no? Claro, todo lo externo se ve de una forma rara, ¿no? Hoy en día, por la libertad de sectas que tenemos, pues hay una variedad increíble, pues de creencias religiosas y de creencias místicas y etcétera. Y eso es lo que hace también como tan rica nuestra nación y tan rico como los tiempos en los que vivimos. Prácticamente le puedes rezar a una papa y nadie te puede decir nada. Claro. Nadie te puede decir absolutamente nada. Y lo que me gustó de esta peli es que como que los pone al nivel de todos los demás que no son ellos. Sí, eso está chido. Exactamente. También tuvimos De Noche con el Diablo el mes pasado. Yo no tuve la oportunidad de verla. Por favor, Pivo, háblanos, convénceme de verla. Yo la quiero ver. Por ahí una amiga de la escuela de cine, Lore, muchos saludos si es que nos escuchas, me comentó que era mejor verla en streaming, en tele, que verla en el cine. A mí se me hizo, de una colega que estudió cine conmigo, se me hizo increíblemente raro. No sacrilegioso, pero se me hizo raro. ¿La vas a comulgar? No, de la escuela de cine, tal vez Kubrick, sí. Pero se me hizo raro porque generalmente, o sea, en la escuela de cine pues te dicen como el cine está hecho para verse en pantalla grande. Claro. Y creo que tiene sentido, no desde un punto de vista nazi, no desde un punto de vista así tiene que ser, no para nada, sino que es padre ver en pantalla grande cosas que nunca habías visto, ¿no? Por ejemplo, si nunca vieron 2001 Odisea al Espacio en grande, es muy distinto a verla en tu tele, ¿no? Y era muy distinto hace apenas 10 o 15 años que las teles todavía eran 4:3, o sea, cuadraditas, sí, a verlas alargadas, a verlas en IMAX, ¿no? O sea, como fue pensada la película. Creo que hay muchos directores que son muy severos en ese sentido, ¿no? Como de como la hice se tiene que ver. Pues tampoco, ¿no? O sea, lo padre de una peli es disfrutarla como la tengas. Pero a eso es a lo que voy con De Noche con el Diablo. Una amiga me dijo como, no, vela en la tele, tal vez tiene más sentido verla así. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que sí tiene bastante razón. Lo que sucede es que básicamente estás... en la película la idea es que estás viendo la televisión, ¿no? Okay. O sea, es una película sobre un programa de televisión donde tú eres la audiencia, tú estás viendo televisión. No eres una persona que está en el set, no eres una persona que no eres un narrador arriba que está viendo las cosas, no, eres un espectador de televisión. Eres un espectador de televisión, okay. Y claro que tiene más sentido si lo ves en la televisión. Si es una cuadradita, tal vez mejor, porque justamente está ambientada en los 70s. Y mira, yo sí la pondría en el top 3 de las películas de terror de este año, porque creo que hace una de las cosas que yo siempre voy a esperar de las pelis de terror: tener un punto. Si tienes un punto, si tienes una idea, si desarrollas tu historia, no importa si es sencilla, no importa si es la historia más complicada, ya me tienes. Porque muchas personas se pierden en el camino. O sea, el año pasado estuvo La Monja y Dios, o sea, trataron de ir de punto A a punto B con las cosas más personalmente ridículas, y es como de ok, nada más quieren como estarnos espantando, la historia se queda aparte, ¿no? Entonces realmente esta peli pues como que va al punto, y solamente tengo una queja, que es una queja contra el cine gringo en realidad. Ok. La Historia del Oculto del 2020, Argentina,
es básicamente, se trata de eso. Entonces, claro, la historia del oculto es una historia más política, mucho más latinoamericana, pero básicamente siento que Hollywood dijo, ok, voy a ver qué está haciendo Latinoamérica, esta idea está bien chida, entonces yo la voy a hacer a mi manera. Creo que eso sucedió. Hacen mucho eso y tienden a hacerlo muy mal. Por ejemplo, el remake de REC que tuvimos, ¿no? O sea, REC es del 2000. REC es REC, algo, ¿no? por ejemplo, sí. Todo el mundo pone a REC como una gran película. Es una gran película de zombies. Y fue como parteaguas, como lo fue 27 días, 28 días. 28 días. Sí, Exterminio, ¿no? Aquí en México creo que es Exterminio, en inglés es como 28 Days, algo por el estilo. Claro. Es de esas pelis que son parteaguas en un género. Y Estados Unidos tiende mucho a hacer eso. También lo hizo con la película de Déjame Entrar, la de sí, ¿no? esa sueca de vampiros, y tiende a cagarla. Tiende a cagarla. Sí, no, yo tampoco. O sea, vi la original es de las razones por las que estudié cine, ¿sabes? Sí, es muy bonita. Es muy linda. Es una peli muy, muy, muy linda. Y tienden a hacer mucho eso. Entonces, hablando de cine latinoamericano y cine de terror, una que se nos fue y que no pudimos hablar el año pasado fue Cuando acecha la maldad. Cuando acecha la maldad, peliculón. No es que se nos haya ido, lo que sucedió fue que se estrenó después. En el octubre pasado, claro, se estrenaba como por febrero, ¿no? Como por marzo. Sí. No, o sea, peliculón. Una gran cosa. Sí. No llegó. Ajá, exacto, llegó tarde. Qué gran cosa, yo me tardé en verla. La vi hace como 3 meses apenas y salió en febrero, pues me tardé bastante en verla. Es cine latinoamericano hecho y derecho. Bien hecho. Bien hecho. No, todo, ninguna queja. Gran cosa, mucho miedo. Hay unas escenas con niños que dices, si hay algo que a mí me da miedo en el cine, son niños fantasmas. Claro, sí. Y esa peli lo tiene. Sí, no, y creo que yo, pues sí, una mención respetuosa al cine latinoamericano, al cine argentino específicamente. Claro. Creo que tienen mucha actitud. Como que dicen, esto es lo mío, como que no estoy a prueba de si me valida Estados Unidos o no. Claro. Esto es lo mío, esto es lo que hago, lo hago así y vamos a hacerlo. Es lo que hace estar lejos hasta la Patagonia, literalmente. Sí, qué bueno. Y qué bueno. También tuvimos Long Legs. Yo tampoco pude verla. Cuéntame un poco. Yo creo que está en el top. O sea, si tengo un top 5, está definitivamente en el top de películas de terror. Es una película que te va a incomodar. O sea, está hecha para incomodarte. Puedes ver a Nicolas Cage en una de sus tantas nuevas, buenísimas facetas. Lo hizo muy bien en El color escenario, El color que cayó del cielo. Ha estado haciendo pelis muy, muy, muy buenas. Y esta, pues, es una de ellas. Es una película incómoda. Definitivamente es una película incómoda. Pero a mí lo que me encantó es que me la vendieron como una película más policíaca, una película más de asesinos. Y yo, honestamente, personalmente, tengo un poco de reticencia en estos temas en Halloween. Para mí es lo sobrenatural, ¿no? A mí me gusta lo sobrenatural, no le doy tanto a los asesinos seriales, no me gusta mucho, siento que es muy terrenal. A mí me gustan cosas más fuera de esta realidad. Y esta película combina las dos cosas de una manera perfecta. Y hay unas tomazas, hay unos planazos que tú de verdad te tienes que poner lentes para encontrar al demonio. Wow. Y lo vas a encontrar. Vi un post que decía como el recuento de todos los demonios, por si no los viste, ¿no? Por si no los viste. Claro, sí, es una de las pelis que se me fue, pero mira, yo estoy muy contento porque yo les puse pausa y ya que estamos en octubre puedo verlas con toda la actitud. Previamente. Sí, exactamente. No tuve como los sustos previos. Tenemos Speak No Evil, No Hables con Extraños, con James McAvoy. Ahorita en estos momentos está en el cine, todavía la pueden encontrar. Yo la tengo pendiente. No, como te decía, siento que no es lo mío, tantas cosas tan terrenales, pero me han dicho que está muy buena y pues es James, entonces pues vamos a darle. Es una gran garantía últimamente. Claro. Él, no sé cómo decir, o sea, existe el término de Scream Queens. Ajá. Y ¿cómo dirías el término, pero cómo sería para hombres? Scream Kings. Pero como que no tiene sentido. Bueno, James McAvoy, para quien no nos entienda, Scream Queen es un término que se le da
a actrices icónicas del terror. Como por ejemplo Jamie Lee Curtis, por Halloween. Como por ejemplo también Mia Goth, que por cierto, este año también Maxine, de la trilogía que no había visto, de Pearl y The X Factor, X. Salió hace como 2 meses, se adelantó bastante, no las había visto, qué buenas pelis son. Sí, The X y Pearl están increíbles, Maxine todavía la tengo pendiente. Está muy buena, te pone en un mood ochentero, precioso. A mí que soy fan de lo retro, fue como qué bonito, y además cuántas referencias a muchas pelis, me gustó por eso. El director es un gran conocedor como de la cultura gringa de distintos tipos de décadas. Entonces, por ejemplo, cuando ves Pearl, que está basada más o menos como por los 20s, 30s me parece, hay muchas referencias al cine de entonces, está increíble. Y también cuando ves X, hay muchas referencias a los 70s. Ese es como late 70s, ¿no? Entonces tiene como toda esta onda de la masacre de Texas, tiene mucho esa vibra, ¿no? Entonces Maxine la tengo pendiente, pero bueno, también tenemos en cines Nunca te sueltes. Esa sí tiene que ver con temas paranormales, esa la pueden encontrar todavía. Tuvimos Beetlejuice, la nueva, ¿la viste? Sí, claro que la vi. Y ya tuvimos una pelea con esto. Bueno, no fue una pelea, fue una discusión acerca de qué tan bueno o qué tan malo ha sido Tim Burton. Es una película entretenida. Te la vas a pasar bien. Te la vas a pasar bien, sobre todo porque creo que en esta onda de revivir clásicos, muchas veces se puede llegar, muchas veces se puede llegar a lugares comunes de repetir cosas tal cual la calca, ¿no? O sea, la película que te funcionó antes, me la voy a calcar ahorita. Digamos que sí tiene un poquito de... ¿cómo decirlo? Una nueva forma de presentar las cosas que habías presentado. Digo, al final también había una canción, etcétera, etcétera. Pero está entretenida. A mí lo único que no me gustó es que hay algunos personajes que no tienen cabida en la historia. Claro, tienes a Mónica Bellucci ahí, haz algo con ella, por el amor de Dios, y sale 30 segundos en toda la película. Y su participación es como de, ok. Ajá, exacto, ok. ¿Qué va a pasar después, no? Sí, completamente de acuerdo. Si te gusta Tim Burton, la vas a disfrutar. Si te gusta el original, no te va a decepcionar. Creo que tiene como ese factor Tim Burton muy marcado. Claro. Que él ya sabía cómo hacer, y yo creo que en algún punto de su vida se le olvidó y como que se fue a unos lados muy raros. Pero ahora los retoma, y creo que los retoma bien. Está entretenida, a mí me gustó. No se me hace una película brillante ni mucho menos, pero es un buen comeback, digamos. Y es un comeback digno. Ajá. Está chido para marcarlo en estas fechas, ¿no? Sí, y yo creo que ya muchos tendrán su disfraz de Beetlejuice. Sí, este año va a ser definitivamente va a ser uno. Y la novia que ahora es Merlina, ¿no? Sí. Jenna Ortega. Jenna Ortega también es una Scream Queen, por cierto. Sí, es cierto. Sí, es una actriz que ha salido en bastantes pelis de terror últimamente. También tuvimos The Substance, que está ahorita en cines. Yo todavía no la voy a ver. Qué sorpresa. Este año creo que tú te llevas esta sección, amigo. Sí, le estuve echando ganas. The Substance. Híjole, sí quiero decir que probablemente, y si nadie se adelanta, será la película de terror del año. De igual forma, yo decía, bueno, es que no es mi terror, no es de algo sobrenatural. Sin embargo, no manches, ¿cuántos? Tiene un gran punto. O sea, la peli tiene un gran punto. O sea, tiene una idea, sabe a dónde va, lo hace bien, lo hace perfectamente. También tiene unos grandes homenajes. O sea, le rinde homenaje a Kubrick, le rinde homenaje a Carpenter, le rinde homenaje a Cronenberg, le rinde homenaje a Cronenberg. Entonces está haciendo el terror corporal, lo está trayendo otra vez. El terror corporal, por favor, no vayan comidos, no vayan, no después de ir a la casa de Toño, ¿no? Así con un pozolazo adentro. Por favor, no se pidan el combo cuates, no se pidan el combo de parejas, vayan con el estómago vacío, pero va a valer la pena. La peli te va a llevar desde un punto alto, sublime, hasta un punto desagradable que vas a querer salirte, y eso es una
gran cosa. Creo que el terror corporal justamente tiene eso, ¿no? O sea, no es solo lo grotesco por lo grotesco, es la estética de lo grotesco. Claro. Y ya hemos hablado de eso, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, ¿no? O sea, con los valores estéticos que los mismos griegos nos heredaron. Ajá. No es solo lo feo por lo feo. Las pinturas de Goya son feas, pero cuando son grotescas. Claro. Pero cuando las ves, claro que te transmiten algo y claro que te llenan algo. Entonces, los grandes autores de terror corporal, como lo son Junji Ito en el manga, o como lo son Cronenberg, o como muchos slashers también lo son, no es tripas por tripas, no es descuartizar por descuartizar, es cómo buscas lo estético y lo ético, aunque parezca que no. O sea, sí. Claro que también lo hay. Claro que también lo hay. En eso, en lo grotesco, la belleza de lo grotesco. Sí, por supuesto. Y yo creo que por la idea es una de las películas de este año que definitivamente no se pueden perder si les gusta el terror. Y que les va a gustar mucho. Que les va a gustar mucho, realmente lo van a disfrutar. Y pues eso, si nadie llega y la empuja de mi podio, probablemente se quede en el primer lugar, sí. Pues vamos a ver qué es lo que más tenemos. También tenemos Alice. Ahorita también ya está en cine. Es como de este terror tipo de androides, de inteligencia artificial. El año pasado tuvimos a Megan. Es como por ahí. Claro. Pero en vez... Megan era como una especie de Chucky, ¿no? Como la nueva amiga de la niña. Sí. Ahora Alice... Y a diferencia de Chucky, pues quiere defender al morro. Ajá, exactamente. como una fusión la con Yo antítesis. Robot. Exactamente. Ajá. Y ahora Alice es como la esposa, ¿no? Es como el papá solterón que tiene a su hija, pero se consigue una esposa de repuesto. Ya, qué simbólico. Y es está interesante, pero pues no sé, no tengo mucha fe en Megan Fox, entonces. Tenemos De Naturaleza Violenta, que es un slasher de esos carniceros. Y lo tuyo es acá el destripadero y la carnicería y la sangre. Bueno, el 10 de octubre en cines puedes ver De Naturaleza Violenta. Tenemos el nuevo estreno Smile 2. Smile 1 es una muy buena película. Sale el 17 de octubre. Vamos Smile a hacer 2. una apuesta, amigo. Te invito a hacer una apuesta ahorita. Ok. ¿Crees que Smile 2 va a ser una buena peli o una mala peli? Yo creo que va a ser una mala peli. Yo creo entonces que va a ser no hay apuesta que hacer aquí. Yo también creo que va a ser una mala peli, güey. La 1 es muy buena. Sí, la 1 está muy buena. Pero es de esas pelis que son tan buenas que déjalas ahí. Como Rec 1. Hablando de Rec. Déjala ahí. ¿Para qué otra? No, o sea, pero además cierra súper bien. O sea, Smile 1 es una gran película de terror. Y seguramente se va a quedar en la historia como una gran película de terror del 2023. Claro. Y si ya hiciste eso, yo estoy bien servido. Si fuera director, productor, estaría bien. Pero bueno, ya sabemos que en esos ámbitos a veces el dinero... Más bien, la mayoría de las veces el dinero. Money Talks. También tenemos El Llanto, 25 de octubre, española. Oh, interesante. Esa se ve bastante buena. Y finalmente tenemos Terrifier 3, que se estrena el 31 de octubre. Yo ahí sí tengo un problema con las películas de Terrifier. Es como, no, ya, o sea, yo, pues les podrá parecer exagerado a algunos seguidores, pero pues para mí, Saw 10 fue el too much. O sea, es como, de verdad. Ya, güey, o sea, y no digo esto así como de que no me gusta la sangre, sino que a veces me parece un poco sin sentido, ¿no? Entonces, si a mí me justificas todo, yo te veo la peli, no hay ningún problema. Pero a veces siento que es demasiado. Las de Terrifier son justo la antítesis de lo que estás diciendo. Es, no te gusta la carnicería. Bueno, voy a abusar de eso lo más que pueda. O sea, hace que Saw se vea como un jueguito de niños. Las de Terrifier neta son una carnicería a un grado bastante grave. No había visto el año pasado, hablamos de las de Terrifier, hablamos de la 2 que se estrenó en cines, hizo vomitar a muchas personas. ¿Te digo algo? ¿Qué? Yo no lo creía, el año pasado no lo creía. Vi Terrifier 2 y dije, ok, sí entiendo que personas puedan salir vomitando del cine. Te lo juro que lo entiendo. Ok, eso está. O sea, llega un punto en el que no es que me guste el destripadero, pero esta peli se burla tanto de eso que yo entiendo el trip y me meto en el mundo. Y entonces, como que cuando yo veo las pelis de Terrifier, es como, ok, voy a ver algo muy grotesco. No pasa nada, es solo una película. Hay una escena en particular en la que sí dije, tengo
tengo que ponerle pausa y tomarme un Alka-Seltzer porque te lo juro que el destripadero está... Pero está creativo. Okay. Es lo único que voy a decir. Es muy creativo. 31 de octubre, el mero día de Halloween, se estrena Terrifier 3. Perfecto. Está en Navidad. Está, ¿cómo se le llama? Como ambientada en Navidad. Ah, perfecto. Y bueno, ya cerrando como esta parte de los estrenos, tenemos 3 bastante buenos. Ya irán saliendo más cosas, pero tenemos 3 bastante buenos. Tenemos Apartamento 7A en Paramount, que es como la precuela del bebé de Rosemary. Nice. No sé si se acuerdan en la película, cuando Rosemary llega, siempre le hablan de otra chica que vivía en el mismo apartamento. Sí. Y le dicen como, ella hacía esto, ella hacía lo otro. Que es algo que hereda de otra de las películas de Roman Polanski que se llama El Inquilino. Que intentan hacer que el nuevo inquilino, que es Roman Polanski, sea igual al inquilino pasado, a la inquilina pasada. Okay. Entonces los mismos vecinos lo intentan mimetizar y volverlo como el inquilino pasado. Está interesante, ¿eh? Apartamento 7A se ve que va a estar bueno, va a ser por Paramount. Tenemos Uzumaki al fin. Sí, ya por fin. Se estrena mañana de lo que estamos grabando esto. Se estrena el 29 en HBO, el 28 sale en Adult Swim. Es la adaptación del gran Junji Ito, de su obra maestra, de su 2001, de su Pulp Fiction. Es su obra cumbre, Uzumaki. De sus Rainbows. Exactamente, de su Dark Side of the Moon. Bueno, ahí nos vamos, ¿no? Por HBO, 29 de septiembre. Todavía va a entrar en septiembre. Cuando este podcast salga, ya va a estar en plataformas. Excelente. Y tenemos el remake de Salem's Lot, que es una adaptación de Stephen King. Uh-huh. Es muy famosa. A nuestros papás, por ejemplo, creo que los traumó mucho un niño vampiro que tocaba fuera de las ventanas. Claro. A nuestros papás creo que es de esas cosas que les afectó mucho. Se estrena el 3 de octubre por la plataforma de HBO. Perfecto. Si tratas de encontrar la 1, está bastante difícil de hacerlo. Entonces, la adaptación que traumó a nuestros papás. Sí. Sí, porque es una miniserie. Es una miniserie que salió para la tele, como lo hizo eso, por ejemplo. Ajá. Sí, exactamente. Perfecto. No, pues vaya, estamos cargados de recomendaciones. Y claro, en la página iremos haciendo en la página de Instagram iremos haciendo lo que cada año hacemos, ¿no? Yo saco mis recomendaciones particulares, Valdemar hace una crítica de lo que vaya saliendo y lo que vaya viendo. Entonces también aprovechemos para decirles que nos pueden encontrar en Instagram como Potubre. Y por favor síganos, porque también paralelamente hacemos contenido para allá, ¿no? Por ejemplo, este año vamos a hacer una sección dedicada, la sección gráfica va a estar dedicada al gran Bernie Grindstone, que bueno, ya verán en la página qué es lo que hemos preparado, pero bueno, ha hecho ilustraciones de cómics, trabajó para DC, y seguramente ya reconocen el estilo porque fue un estilo bastante importante para, por ejemplo, el creador de The Walking Dead. Para Kirkman. Sí. Bien. Entonces, chéquenlo ahí. Vamos a estar subiendo también otras cosillas. Y bueno, creo que es el momento. Ya es hora de empezar con el tema que nos trae hoy aquí y que le dio sentido y que le dio intención a también nuestra imagen visual, ¿no? El año pasado, en el último capítulo del Potubre, que fue de fantasmas, evidencias gráficas y auditivas, que lo pueden checar ya también en Spotify y en todos lados, vimos que había un punto en común con esas anécdotas y con esa investigación que hicimos. El punto en común era el espiritismo, ¿no? Una temática que no es una temática extraña, yo diría que es una temática que convive con nosotros, pero que en lo personal pocas veces me había preguntado qué es, de dónde viene, ¿no? Como que tal vez se puede poner en la misma bolsa que el ocultismo, en la misma bolsa que otras cosas, pero sí tiene sus características particulares y sobre todo sí tiene su momento histórico bastante interesante, en dónde salió, cómo se hizo, qué fue lo que le llamó tanto a la gente del espiritismo. Y bueno, vaya, fue una cosa, digamos, tan impactante que por eso pues le dedicamos incluso la foto de esta temporada.
Sí, justo como mencionas, el último capítulo de la temporada pasada nos dejó con esa espinita de quiero más, quiero saber más, quiero indagar más. Honestamente, no tanto por ustedes, por nosotros. Claro. O sea, nosotros nos quedó esa espinita de... Disfruté mucho escuchar las psicofonías, disfruté mucho de analizar las fotografías y creo que ustedes también. Es uno de los capítulos que más ha sido oído y más ha gustado. Entonces, como bien dice Yair, nos gustó tanto que dijimos dediquémosle toda la identidad visual de este año al espiritismo. Y de eso vamos a hablar esta noche, de eso vamos a hablar con ustedes. Yo decidí hacer una breve historia para que entendamos todos de dónde viene más o menos, cuál es el contexto histórico y posteriormente Yair Vivo nos contará un poco más de qué es lo que pasó aquí en México y cómo fue que trascendió esta corriente que sigue vigente hasta hoy en día. ¿Qué pasa después de la muerte? Esta es una duda que la humanidad, desde sus inicios, se ha planteado. Nuestros ancestros de diversas civilizaciones, a través de su cosmogonía, mitos y leyendas, han teorizado diversas hipótesis. Varias de ellas coinciden en algunos puntos, como por ejemplo, que la parte física es la que se queda en la Tierra, pero el espíritu, la parte metafísica, es la que trasciende. Después de la muerte, cada civilización y doctrina religiosa tiene sus propios ritos de despedida, como los griegos y la moneda que colocaban debajo de la lengua para poder pagar el viaje al barquero Caronte, que te llevaba a través del Hades, en donde se te juzgaría y se dictaría si serías recompensado o castigado, o como en la cultura egipcia, que después de ser momificado, se te enterraba con tus pertenencias terrenales más usuales, pues creían que en el más allá te serían útiles. Los aztecas, por ejemplo, esta es una cita directa de un artículo de Lina, según el tipo de muerte, el teyolia, ánima o esencia, podía ir a 4 lugares: el Ixán, el Tonatiuh, el Ihuacatl, lugar destinado a los muertos en combate, sacrificio, mujeres muertas durante su primer parto y comerciantes fallecidos en expediciones mercantiles. Al Tlalocán iban aquellos que habían muerto a causa de un rayo o en situaciones y enfermedades relacionadas con el agua. Los infantes fallecidos durante la lactancia iban al Chichihualcoatl, árbol nodriza. Sin embargo, la mayoría de los muertos tenían como destino el Mictlán. Estos son solo algunos ejemplos de cómo nuestros antepasados creían en una vida después de la muerte y en la trascendencia del espíritu. Por supuesto, la religión católica no se queda atrás, pero de eso creo que no hace falta hablar mucho, pues es algo que creo que los mexicanos tenemos bastante arraigado. Conocemos bastante bien. Según el Diccionario de Ciencias Ocultas, espiritismo se define como una doctrina de la parapsicología que atribuye ciertos fenómenos metafísicos a la acción de un espíritu, es decir, a un alma descarnada. Esta teoría defiende que la inteligencia humana no desaparece después de la muerte, sino que sigue evolucionando en un medio que no está condicionado por el espacio ni por el tiempo, y que pueden manifestarse a los vivos a través de los mediums. Esta es como una explicación muy sencilla y muy abierta de lo que es el espiritismo, ya que hay libros y libros y libros y libros de teoría sobre esto. Es como intentar explicar brevemente el psicoanálisis, digamos, ¿no? O sea, hay muchos libros que Freud escribió acerca de, y necesitas tener la tradición heredada como de todo lo antes que hay de él para poder ir entendiendo su teoría, y después la de Jung, y después la de Lacan, y así sucesivamente. Claro. El espiritismo va muy por ahí. Es complicado porque nace en tiempos en los que después de la Ilustración y la Revolución Industrial empieza a haber muchas ideas y empiezan a nacer muchas ciencias, y entonces el espiritismo tiene su auge aquí. Entonces empiezan a teorizar mucho y empiezan a escribir mucho acerca como del alma y del espíritu y de lo demás y lo terrenal y lo que no es. Pero en grandes rasgos, si entienden esto, o sea que hay como un alma que es lo que trasciende y algo terrenal que es lo que se queda, creo que vamos como por buen camino. Entonces que la cosa no se acaba aquí, no se acaba en este plano. Exactamente, hay algo más allá. ¿Por qué hay algo más allá y qué pasa cuando hay más allá? ¿O por qué hay gente que se queda y hay gente que se va?
Okay. Eso es lo que también intenta explicar un poco más el espiritismo. Pero ¿cómo nace esta doctrina? Todo empieza en 1848 con las hermanas Fox, que son Kate, Margaret y Leah, quienes vivían en un pequeño pueblo del condado de Hindesville en Nueva York, Estados Unidos. Las niñas menores de 13 y 15, que se aburrían en la granja familiar, un día decidieron gastarle una broma a sus padres y a su hermana mayor, fingiendo comunicación con los espíritus mediante golpecitos que ellas mismas realizaban. Su broma fue tan bien planeada que sus padres se la creyeron toda. Cuando su hermano, que vivía en otra casa, fue a visitarlas para ver el espectáculo, se le prendió el foco de crear una mejor comunicación mediante preguntas, estableciendo el método de un golpe es sí y 2 es no. Su show comenzó a tener tanta fama que pronto comenzaron a tener ganancias de $100 por sesión. Hay que aclarar que también un gran factor para su rápido crecimiento fue que la guerra civil tenía poco de haber terminado, por lo que muchos familiares buscaban consuelo en la comunicación espiritista. Poco a poco, las hermanas fueron perfeccionando su técnica, generando nuevas formas de emitir ruidos sin que el público lo notara. Fue hasta 1888 que las hermanas dieron una conferencia de prensa y pensaron que esto había llegado demasiado lejos, por lo que decidieron confesar que todo era un espectáculo montado. Ay, no, qué triste, ¿no? Fue así que su popularidad se apagó. Tiempo después, Maggie, la de en medio, se quiso retractar de su confesión, alegando que la Iglesia Católica y otros grupos la habían forzado a mentir sobre la veracidad de su espectáculo, pero ya era demasiado tarde. Su reputación estaba arruinada y en un lapso de 5 años después de la rueda de prensa, las hermanas fallecieron alcoholizadas y en miseria. Híjole, pues mira, ni a quién irle, porque también la iglesia, en cuanto ve que algo no está beneficiándolos, no está bajo su estándar, no está trayendo pues a la gente a su lado, hace todos los mecanismos posibles para difamar, para que el enemigo se arrepienta o se retracte, ¿no? Claro, porque ellas están ganando más dinero que yo. Esa es la pelea. Esa es la pelea real, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera es como en qué crees o en qué no crees. O sea, si tú crees en lo mío, entonces vas a mi iglesia y entonces me das el diezmo a mí. Ajá. Pero ¿por qué le estás dando, yo qué sé, $2 o algo por el estilo a estas chicas que vienen de un pueblo y ni siquiera saben lo que están haciendo y están fingiendo hablar como con alguien? Sí, ¿no? Y por otro lado también que mala pata de las hermanas o que mala onda de las hermanas, pues porque justamente este momento de las guerras pues es bastante sensible, ¿no? Claro. En cualquier guerra vamos a tener como un fenómeno parecido de no sabes si tu familiar está bien, está mal. Entonces pues incluso en el mundo antiguo tal vez se les despedía de antes, ¿no? Decías como de híjole, pues no sé si vas a regresar, no sé si vas a volver, entonces de una vez adiós, ¿no? Claro. Pero pues ya en tiempos más modernos y contemporáneos, pues es así de, pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? Entonces muchas veces, pues sí, no te llegas a despedir de la persona, y justamente lo que hablábamos en el podcast primero es que pues eso llega a generar como bastantes fantasmas, el no despedirte, claro, el no saber. En un ritual, lo que decía, ¿no? Un ritual de despedida es importante. Por eso también el problema de los desaparecidos es algo fuerte, ¿no? Todas las familias tienen que tener un cierre a su duelo. Claro. Tienes que tener a la persona. Si no, es muy difícil y es ambiguo. Es lo que tú dices de la guerra, ¿no? En la guerra, si no te entregan los restos, pues puede generar ambigüedad. Sí. Está, no está, sobrevivió, no sobrevivió, ¿en dónde quedó? ¿En dónde está? Y por eso mucha práctica, por ejemplo, de los ataúdes vacíos, ¿no? De los ataúdes con tabiques, ¿no? Que pues se les hace todo el ritual, pues para, por ejemplo, esto sucede, pues, por ejemplo, en los militares de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Se hace todo este ritual, pues, para que haya una especie de cierre. Y por otro lado también, qué chido, sí, la neta, que mediante esta práctica del espiritismo, claro, haya personas que hayan podido hacer un cierre, ¿no? Uh-huh, sí. Si tú ya no sabes el paradero, si tú ya no sabes qué sucedió, y si mediante esta práctica puedes hacer un cierre, creo que eso está bien, de hecho. Claro.
Sí, es lo que mencionábamos en el capítulo pasado, como bien mencionas, que si no lo han escuchado, vayan y escuchen el último capítulo de Octubre de la temporada pasada sobre fotografías y psicofonías. Por ejemplo, la viuda de Lincoln. Sí. La viuda de Lincoln quedó con el corazón partido, ¿no? Entonces también esa esperanza, esa lucecita de que sigue ahí, de que te sigue cuidando, de que está bien. Y de que terminamos en paz, ¿no? Y de que terminamos en paz es algo muy, muy benéfico. Sí, pero también está el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si terminamos mal? ¿Qué tal si quedé con rencores? ¿Qué tal si no te perdono? ¿Qué tal si no te perdono? Y por ahí creo que hay muy buenas historias a las que vamos a llegar más adelante. Por supuesto. Las sesiones de las hermanas Fox fueron tan contundentes que este tipo de prácticas repercutieron hasta Francia, donde la doctrina espiritista cobró más fuerza, pues nos encontramos en años en los que justo este tipo de divertimentos como el cine o los shows de magia eran el foco principal de la nueva burguesía, y a pesar de que para muchos el espiritismo era solo eso, un divertimento, hubo otros que tomaron muy en serio esta corriente, como el máximo representante y fundador oficial de esta doctrina, Hippolyte Léon Denisart-Ribot, también conocido como Allan Kardec. Se le considera como tal porque él fue el primero en escribir varios tratados sobre el espiritismo, como el Libro de los Espíritus, el Libro de los Mediums, el Evangelio según el Espiritismo, y en 1958 funda la primera sociedad espiritista, la Sociedad Parisana de Estudios Espiritistas. Qué cool, ¿no? Pues la burguesía hace cosas muy raras, carnal. Es como un club dominguero. Sí, exacto. O sea, pues tengo mucha lana y tiempo libre y me gustó lo que hicieron estas chavillas ahí en Estados Unidos. Pues, ¿por qué no lo seguimos, no? Me gustó que justamente es lo que menciono. Los divertimentos como el cine se propagaron por todos lados como por eso, y fue por la burguesía, y también llegan aquí a México por eso, ¿no? O sea, por Porfirio Díaz, que quería como de alguna forma emular lo que estaba pasando en Francia. Sí, claro, los mismísimos hermanos Lumière vinieron y le presentaron a... Sí, le trajeron el cinematógrafo a Porfirio Díaz y la primera, sí, ¿no? Pues de las primeras películas que se filmaron aquí fue El a caballo en la Alameda, en Chapultepec. Entonces, bueno, sí, me parece muy gracioso. Los burgueses pues tenían como este tiempo libre, tenían como la forma de poder capitalizar y de poder pagar a los mediums, que es lo que Allan Kardec menciona en sus textos. Necesitas una persona que sea sensible a estos temas y a estos espíritus y estos planos. ¿Eso lo puedo hacer yo, amigo? Para poder tener contacto con los demás. ¿Si lo puedes hacer tú? Ajá, o sea, pues no sé, tú eres sensible. No sé. Pues no creo, ¿no? O sea, creo que son personas que... O sea, a ver, ¿tú has visto como... ¿Eres sensible? ¿Has visto fantasmas desde pequeño? Así... No, honestamente no, amigo. Creo que los mediums son muy sensibles en ese sentido, o eso es lo que dicen. ¿El medium se hace o nace? Yo creo que nace. ¿Sí? Okay. Yo creo que nace con ese sexto sentido, tal cual. Claro. Tienes como un tercer ojo abierto que te permite tener comunicación con los demás. Entonces, por medio de estas cosas, como por ejemplo lo que mencionaba, ¿no? Las tablas circulares en donde todos ponían las manos y de repente hacías una pregunta, ¿no? Como por ejemplo, ¿hay alguien entre nosotros? Y entonces sonaba... Y ese fue un no. Y te vas. Y ya te fuiste y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se escuchaban los toquidos. Que podían... Bueno, las hermanas Fox lo fingían. Otras mediums dicen que no. O sea, que eran los entes los que se comunicaban contigo a través de los toquidos. Y bueno, tema muy aparte, pero muy vinculado es la tabla Ouija. Sí. La tabla Ouija nace también de ese boom espiritista de poder y querer conectarte y poderte comunicar con otros espíritus. Por eso está el sí y el no. Y dicen algunos que el nombre de la Ouija es por oui y ya, ¿no? O sea, por oui, sí y ya. Entonces, eran preguntas así como cuando juegas Charlie o como cuando juegas libro rojo. No, o sea, preguntas que tú puedes tener como a tu consideración. Claro. Dependiendo de las señales que los fantasmas te den. Sí, se la pones un poco más fácil porque tampoco es como que le vayas a poner, oye, escríbeme un tratado de cómo es tu realidad allá, ¿no? Es como, a ver, ¿estás aquí sí o no? Claro. ¿No? Sí, ¿Quieres claro. contactarme sí o no? ¿No? Exacto, o sea, no es como que el
fantasma va a hacerte como una tesis y un escrito. O sea, sí. Como vimos en la película de Ghost, La sombra del amor. Les es muy difícil. Mover una lata es dificilísimo, ¿no? Claro. O sea, necesitas toda la fuerza de tu ser para poder... Porque es lo que te da el plano físico. Claro. Mira, fuerza, pulgares. Claro. Es lo que estamos, sí, es en donde estamos y en donde existimos. Sí. Aquí tengo una cita de Allan Kardec para que más o menos entendamos por dónde va toda esta doctrina que es tan complicada de explicar. El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Podríamos definirlo así. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Es complicado porque es una especie de sincretismo de lo que se estaba viviendo en aquel entonces, ¿no? Todavía no nos separamos tanto de la iglesia, entonces no podemos deshacer la idea del espíritu. Pero por otro lado, tenemos la revolución tecnológica, tenemos nuevos avances, tenemos la ciencia, tenemos el método científico. Entonces es una especie de sincretismo de ambas cosas y no me gustaría decirlo así, pero nace como una pseudociencia. Y aún así, hoy en día, mi postura acerca de esto es muy similar a una pseudociencia, porque nada de las teorías que ellos proponen es que haya sido contundente y es que haya sido comprobada. Ok. Sigue siendo como algo que esté en tela de juicio. Ahora, que lo puedas probar o no lo puedas probar, o puedas ver un fantasma o no puedas ver un fantasma, es una cosa distinta, ¿no? O sea, que se pueda comprobar, como muchas cosas lo son del plano metafísico y paranormal, que es lo que más nos gusta a nosotros, es lo que ya es difícil de poner en una tela de juicio, ¿no? Y es lo que si ya no te lo explicas, pues entonces no hay... O sea, si lo explicas, no hay cosa paranormal, ¿no? No hay misterio. Claro. Si no lo puedes explicar, ahí es donde está lo rico del asunto. A ver cómo lo hicieron, ¿no? A ver quién hizo el toquido de la puerta si las manos de las hermanas Fox están arriba, ¿no? Las tres. El aumento de los descubrimientos tecnológicos también tuvo una amplia relevancia en el espiritismo, pues la electricidad y el magnetismo fueron usados en las sesiones espiritistas. Pero sin duda, el invento que le dio aún más fuerza fue la fotografía, pues los accidentes y aberraciones naturales de la precaria tecnología fotográfica al inicio eran atribuidas a alteraciones fantasmales y con el tiempo fueron explotadas con altos ánimos lucrativos, lo que lleva a la representación de figuras fantasmales retomadas del romanticismo, como por ejemplo el fantasma con un largo manto blanco. Claro. No, pues imagínate, carnal, o sea, acabas de controlar la electricidad. Apenas estás viendo qué onda con eso. Exacto. Apenas estás viendo qué onda con el magnetismo. Definitivamente debió haber sido un momento bastante, pues, de temor. Claro. Entre mágico. Porque, vaya, la electricidad no la ves, pero está funcionando, ¿no? O sea, el magnetismo igual. Entonces, evidentemente vas a lanzar como 1000 teorías de cómo funciona Claro. y si te vas a personas que no son especializadas en el tema, que no conocen cómo funciona la electricidad, y en ese momento seguramente tú tampoco como profesional no sabías exactamente cómo funcionaba. Exacto. Eso es ¿cómo se llama? Una caja de Petri para teorías y para fantasía y para temores. Claro, cosas que hasta cierto punto las seguías considerando o las seguías atribuyendo a entidades mágicas. El trueno, o ¿no? El trueno, el fuego, etcétera. Lo que nuestros antepasados lo llevaban como entidades y deidades. Les vas buscando una explicación y le vas encontrando un sentido lógico, pero seguimos en un punto de la historia en donde es todavía difícil y todavía esa información no llega a todos. Claro. Entonces se va tergiversando y creo que eso es algo muy padre del espiritismo, que vamos a llegar mucho más adelante, y en donde yo decidí hasta ahorita en mi narración ponerle fin, porque ese fue como el auge y el boom del espiritismo en ese tiempo, en los 1800, a finales de 1800. Claro. Conforme va creciendo la tecnología, la ciencia y los avances,
pues muchas cosas se van desmitificando, como por ejemplo las fotografías de fantasmas, ¿no? Bueno, no fue un fantasma, es que si te mueves en tu negativo, pues va a salir borroso, no es que sea un fantasma, y entonces le vas encontrando significado a muchas cosas. Y conforme vamos avanzando en el tiempo, creo que el espiritismo va encontrando y va agarrando otras ramas de donde agarrarse, pero sí está muy vinculado a personas que han sido fraudulentas, como también ya lo hablamos en el capítulo pasado, ¿no? O sea, como si descubres cómo hacer trampa con las fotografías o con los audios, pues puedes engañar a las personas y sacar algo lucrativo. Entonces, si puedes tener un bien material, un bien económico, claro, de lo que estás haciendo, pues eso conviene mucho. Y el espiritismo está muy vinculado a eso. Yo creo que por lo que hemos dicho, estás hablando con el duelo de las personas. Estamos hablando del duelo y las personas perdidas, de los que están, de los que no están. Entonces, esa ambigüedad y esos no cierres abren canales para que personas tanto... Te pones vulnerable. Claro, sí. Estás vulnerable para personas que pueden ayudarte o personas que pueden estafarte. Sí, pues yo voy a entrar en defensa del espiritismo. Venga, que se escuche. En primera porque... Claro, o sea, definitivamente te pones en una situación súper vulnerable, pero eso pasa hoy en día en, no sé, en los bancos, en el sistema financiero. O sea, cosas fraudulentas las puedes encontrar en el mismo ambiente, no sé, financiero. Va a haber alguien tratando de defraudarte, que ya tienes un préstamo de 100,000, que te acabas de ganar 200,000 pesos, no sé. O sea, creo que las intenciones de defraudar a las personas están prácticamente en cualquier ambiente. O sea, creo que y vaya, el espiritismo puede caer en eso, ¿no? Y yo pues me gusta verlo más como la peli de Cacería en Venecia, que también mencionamos el año pasado, que justamente Cacería en Venecia es decir, todos los casos de espiritismo, todas las sesiones son un fraude, menos esta, donde sí me encontré un fantasma. Y es como, ok, tal vez de 200 haya una que sí. Exacto. Entonces, yo me voy por ese aspecto, ¿no? Que tal vez, seguramente, muchísimas fotografías son fraudulentas, pero una no, y con esa, para mí, es suficiente, claro, ¿no? O sea, porque sí, yo creo que en todos los ambientes hay gente tratando de sacar ventaja, hay gente tratando de mentirte, hay gente que si te ve vulnerable, se va a aprovechar de ti, hasta en el ambiente laboral, güey. O sea, hasta en las propuestas de trabajo, hasta rentando en esta Ciudad de México te vas a encontrar con fraudes. Y bueno, pues ahora vamos a irnos más de este lado, ¿no? Más de nuestro país, que es una de las cosas que le gusta mucho a nuestra audiencia, y lo quiero remarcar, que traemos siempre todo al ámbito mexicano. Justamente mi amigo Valdemar hablaba como un poco acerca de esta época, ¿no? Así que tratemos de imaginar cómo era la Ciudad de México y la vida en ella en aquellos tiempos. Pongamos un filtro sepia en nuestra mente y transportémonos a finales del 1800. La mancha urbana era tan pequeña que desde el centro histórico, si caminabas hacia el sur hasta la altura de lo que hoy es Avenida Isabel la Católica, ya estaba saliendo de la ciudad. O sea, ahorita es eso sigue siendo centro histórico, centro, ¿no? Sí. Estás llegando apenas a las tiendas de música. Sí, no, o sea, está increíble, ¿no? Y una distancia similar, o sea, del centro de Isabel la Católica, imaginémonos un radio, era lo que era la ciudad en ese tiempo. O sea, era realmente pequeña. Tlalpan, San Ángel, Mixcoac, que es donde estamos ahorita, eran poblados cercanos, pero no eran parte de la ciudad. Y al poniente se construían las colonias Roma y Condesa. Si han tenido la oportunidad de pasear por sus calles, seguro notaron la arquitectura particular de algunos edificios. Y es que en su origen tenían el encargo de replicar el estilo europeo / francés, como lo que es el modernismo y el art déco. No sé si has pasado por el edificio Condesa, que está en la calle Mazatlán. Sí, por supuesto. Es una calle en realidad cerrada, pero vaya, o sea, es una cosa completamente europea, es una mole europea, ¿no? Creo que tiene las puertitas verdes. Entonces, si quieren darse como una idea de cómo estaba el ambiente, ese edificio lo ejemplifica bastante bien. Y no es casualidad, pues en épocas porfirianas los ideales liberales del viejo continente eran impulsados desde la clase alta en el centro del país. Lo que tú nos decías un poquito, ¿no? Que esto es característico de la clase alta. Sí.
Así, el positivismo de Comte, el darwinismo social y el método científico empujados por la razón, llegaron a hacer contrapeso con el arraigado catolicismo de nuestra tierra. Entre esta áspera relación es donde por ahí del 1870 el militar Refugio Indalecio González, que me voy a referir como Indalecio, inconfundible. Claro. Conoce el espiritismo y le parece un excelente punto medio entre la ciencia y la religión. El desarrollo humano respaldado de la tradición, y bueno, en el 72 funda la revista La Ilustración Espírita, que traducía los conocimientos de Allan Kardec y los difundió entre los caserones de esta pudiente ciudad en esos tiempos. En algunas investigaciones me he topado con que el mito a veces supera la realidad. O sea, los hechos suelen ser suelen ser menos espectaculares de lo que realmente fueron. De lo que realmente son. Pero en este caso, la imagen de la mesa circular, rodeada de hombres y mujeres, tomados de la mano, solo iluminados con las velas, y bueno, tratando de comunicarse con algún espíritu mientras suenan golpes en la pared, en los muebles, y hay balbuceos y garabatos del medium o la medium, confirman que hay una respuesta del otro mundo, es lo más cercano a la realidad. También hay que hacer aquí un pequeño paréntesis, porque si bien sí eran así, Jesús Campos, que es un investigador que justamente habla sobre este tema y es un historiador, dice que en esos tiempos, digamos que el asunto no era tan personal, no era que tú le preguntaras al espíritu como de, oye, me voy a ganar la lotería mañana, o dónde está el oro que dejaste, o cómo me va a ir, etcétera, etcétera, o qué quieres, ¿no? Sino que normalmente eran una cuestión más filosófica. O sea, que las reuniones 100% espiritistas eran más filosóficas. No estaba muy bien visto que tú preguntaras cosas personales. Claro. O sea, eso no era algo que a ellos que los espiritistas como que les gustara. Eso era como un poco algo más banal. Como mal visto, ¿no? Sí, así como en la sociedad. Ya los imagino así como, ¿viste la pregunta de Lord Coffington? Algo por el estilo. Sí, pero como que no era tan bien visto. Algo que me gustaría mencionar y que también lo menciona Alan, es acerca de que los espíritus tenían conocimiento del pasado, el presente y el futuro. Entonces se podían preguntar cosas acerca de eso y cosas que rodearan la cuestión, pero también tú no sabías a quién estabas invocando. O sea, simplemente era una sesión que se abría al cosmos, a quien cayera. Quien quisiera responder. Y entonces, si hacías conexión como con alguien, pues ya te tocaba a ti como indagar con quién estabas hablando y ya podías empezar a hacer preguntas. Y bueno, imagínate, yo le pido a los escuchas que la próxima vez que caminen de noche por las calles del centro y poniente de la ciudad, piensen y den por hecho que en alguna de las habitaciones de los edificios que ven es probable que haya habido una sesión espiritista. Retomando, en ese momento el obispo estaba como el meme de Juan Gabriel, detrás de la palmera, viendo cómo los ricachones de la antigua Ciudad de México les parecía pues de estatus, les parecía de categoría, pues tener este tipo de reuniones en vez de ir a la iglesia. Claro. Y además imagínate pues el enojo del obispo al cardenal cuando se entera de que el espiritismo no reniega de Dios, pero sí lo hace de la iglesia. Claro. Básicamente dice como, o sea, güey, tú puedes profesar tu respeto a Dios desde tu casa, güey. No tienes que ir a la iglesia, güey. Y la iglesia es como, ¿y el diezmo? ¿Y el diezmo, papá? Es que es eso, ¿no? O sea, la iglesia católica tenía el monopolio de todo lo que fuera el alma y lo metafísico. Sí. Y entonces cuando llega esta doctrina espiritista, sea por las hermanas Fox, que tal vez fue una estafa o no lo fue, y también lo de Alan, lo que sea, es lo que hablamos. Te da una opción y te da una escapada a todo lo que te han enseñado. Y si la iglesia católica te decía, es que es el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, el cuerpo de Cristo, y entonces a ti de repente te dan otra salida para que tú puedas tener contacto con tu ser querido o contacto con el más allá,
pues es bienvenida, ¿no? Cuando te quitan el monopolio, pues vas a otras opciones. Juegas. Ese es el punto de quitar los monopolios, que tú accedas a otras opciones. Obviamente no le gustó nada a la Iglesia Católica. No, sí, para nada, ¿no? Y pues obviamente no se iban a quedar cruzados de brazos. Y junto con la comunidad escéptica y los evangelistas, otros que se estaban disputando la atención de las fieles almas, empezaron una guerra de acusaciones. Entonces en la Ciudad de México en esos tiempos empezó lo que es la guerra de periodicazos. Y a periodicazos se blandieron argumentos a favor y en contra del espiritismo de parte de los protagonistas, los espiritistas, los que no, los que definitivamente estaban del lado de la ciencia, los que decían ok, sí, pero no, vénganse para acá porque eso es del diablo, etcétera, ¿no? Y como suele suceder en todo aquello que se vuelve popular, empiezan a surgir facciones. Personas con un pensamiento más radical, personas que quieren utilizar las técnicas y herramientas para otros fines, y con el espiritismo pues no fue la excepción. De hecho, el mismo Indalecio temía un fanatismo o una aplicación negativa de los ritos. Y como hablamos con Ama el año pasado en la entrevista de brujería, que está completa en Instagram si la quieren ver, pues no todo es bien intencionado. O sea, hay gente rencorosa, hay gente negativa, vengativa, hay gente inhumana que utiliza los medios que tenga a su alcance para hacer daño, ¿no? Y siento que esa es un poco de la diferencia del espiritismo con otras ideas, con otras doctrinas, que puede ser el ocultismo, ¿no? Por ejemplo, de entrada el ocultismo sí era como preguntas más personales, cómo me va a ir, qué es lo que voy a hacer, etcétera. Y pues también toda esta idea en la cultura que hay de las sociedades, bueno, ocultas, que también tienen que ver con el ocultismo, de que tal vez buscan fines económicos, ¿no? Tratar de modificar a la sociedad desde su poder político y económico, combinado con la brujería para interceder en la sociedad, ¿no? Y buscar beneficios, ¿no? Entonces eso era algo que Indalecio decía como, oye, eso no es, ¿no? Eso no es el espiritismo, ¿no? Me gusta porque tiene como una cuestión muy purista de las cosas, ¿no? Así como, oye, no manchen con su capital, sí, ¿no? Esta bonita idea de poder contactar a espíritus del más allá, claro, para poder nosotros trascender y poder como recaudar información y tener contacto con otro plano. Simplemente eso, ¿no? Que es lo que yo decía. ¿Qué hay después de la muerte? Sí. Si podemos poner solución a esa pregunta, creo que es la base de la gran interrogante del espiritismo. Claro, por supuesto. Y el espiritismo fue como tratar mediante el método científico de ver qué hay en ese lado, ¿no? Pero bueno, lo que decía, ¿no? Que Indalecio decía como que esto es mucho, pero eso no significaba que no se estuviera aplicando. O sea, una cosa es que pues ellos tengan sus prácticas, los espiritistas, y que otros dijeran, ok, pues yo también los voy a empezar a utilizar para mi beneficio y para mis intenciones, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? Entonces, así, una de las acusaciones más graves que vivió en ese tiempo el espiritismo fue el de que en una sesión el espíritu de un padre de familia invitaría al resto de los integrantes de su familia a cometer suicidio para poder disfrutar de los placeres del más allá. Eso salió en primera plana de esos años, ¿no? Entonces, obviamente fue un periodicazo como para desacreditar. Amigo. No sabemos si fue una sesión alterna a los espiritistas. O sea, una sesión que utiliza los métodos del espiritismo, pero ya tal vez para fines personales. Sí, ese es como el pues no sabemos qué sucedió, ¿no? No sabemos si fue una acusación sin fundamentos, no sabemos si sucedió. Probablemente sí haya sucedido, pero pues no fue algo relacionado directamente con el espiritismo de las clases altas, que era sofisticado y fancy y filosófico, ¿no? Entonces, pero y la gente sí se suicidó, o simplemente fue como... Eso tampoco lo sabemos. Me gusta la ambigüedad. Me gusta la ambigüedad. En la última década del siglo XIX, el movimiento que tuvo entre sus filas a personajes como Francisco I. Madero, pausa aquí, en aquellos tiempos, él mismo llegó a compartir públicamente que fue en una sesión espiritista donde el espíritu de su hermano le dijo que debía derrocar al mal gobierno. Sí.
Pero hay cartas del espiritismo de Madero con franceses. Y él se retractó, pero también quiero mencionar aquí que inmediatamente que Francisco y Madero llega al poder, le empieza a caer una lluvia de críticas y desprestigio muy duro también ya de Victoriano Huerta, que está diciendo como yo quiero sacar este carnal. Entonces él básicamente es obligado a retractarse aunque no creyera que fuera falso. O sea, muy similar a las hermanas Fox. ¿Qué tal si las sesiones de las hermanas Fox eran reales? ¿No? Pero la Iglesia Católica y un grupo de extremistas de derecha les dijeron como o se retractan porque nuestra idea del alma es la real o ya verán. Por supuesto, ¿no? Sí, para mí tiene bastante sentido que haya presiones más grandes que te hagan retractarte, ¿no? Y bueno, el movimiento perdería influencia entre la élite mexicana, pero a la par estaría mezclándose con otras tradiciones y definitivamente dejaría su huella en nuestra cultura. Tal es así que, bueno, pues ¿quién no ha escuchado del medium, de la medium? Sí. Si hoy te echas un clavado en Facebook, en Google y buscas la palabra medium, te va a salir comunidades, posteos al respecto. Y claro, gente que ofrece sus servicios. Claro. Creo que esto es la herencia más clara del movimiento espiritista del siglo XIX. Que tengamos una definición de lo que es el medium. Una persona con una alta sensibilidad que puede servir de puente entre este plano físico y el plano espiritual. Y dicho sea de paso, y dirigiéndonos al relato que traje hoy, para la religión cristiana y para varios espiritistas y mediums contemporáneos, este tipo de rituales, como ya lo habíamos hablado, y este tipo de actividades son de cuidado, porque en el plano espiritual al que ellos tienen acceso hay entidades que pues tal vez nunca han sido humanas y no han estado en este plano físico, pues como los demonios. Claro, es lo que mencionaba, ¿no? O sea, tú abres la puerta y a ver qué cae. Sí, a ver ¿no? qué o sea, responde. tú a ver qué responde. Tú das la mano y a ver quién te la da. Para mí, lo que mencionas acerca como de estos sincretismos del espiritismo es con lo que más me quedo y con lo que más me gustaría que se quedaran ustedes, ¿no? Hoy en día como que muchas cosas ya han cambiado, muchas teorías ya se han tirado, muchas han surgido de nuevo, pero se sigue creyendo en. Y vaya, los mediums, aunque hoy en día, por supuesto, hay grupos de Facebook y etcétera, no es algo como tan fuerte como lo llegó a ser en aquellas épocas de finales de 1800, inicios de 1900, 1920. Sigue habiendo un auge y es el sincretismo y es lo que siempre pasa. Las ideas cambian y se mezclan con nuevas ideas y con nuevas teorías y con nuevos cultos y con nuevas culturas. Claro, cuando llega a México, pues aquí en México también teníamos otras historias. Hasta la brujería. Claro. Entonces, cuando se junta con eso, es con lo que más me gustaría que se quedaran como los escuchas, ¿no? Que no hay como una cuestión purista. O podría haber lugares que hay puristas pero se van a encontrar seguramente historias y ustedes seguramente tienen también muchas historias que nos gustaría que nos compartan, pero no son relativas al espiritismo original, ¿no? Seguramente ya tienen dejos de brujería, dejos de magia negra, dejos de brujada, de ocultismo, de santería, de Wicca. O sea, ya se mete en un crisol. Todo se va metiendo en un crisol y van naciendo nuevas tendencias y nuevas cosas. Pero la onda es que sigue estando como el plano físico y el plano metafísico, que es un poco como de la raíz original. Claro, sí, como esta separación. Y a mí me gustaría pues mencionar también una cosa que va un poco a lo que te preguntaba hace un momento, amigo, que es como el medium se hace o nace. Pues hay una corriente muy, muy fuerte actual del espiritismo, pues lo que tenemos ahorita como espiritismo, que te dice sí puedes nacer como con cierta predisposición, puedes ser sensible a ciertas cosas,
pero también tú puedes trabajarlo, ¿no? Entonces, ahí en este momento hay como cursos, como talleres, incluso como para tratar de despertar este ojo que te va a permitir tener acceso hasta a este otro plano, ¿no? Entonces, no es como que si tú no eres sensible, ya nunca lo fuiste. Es como de, pues bueno, pues date la oportunidad de trabajarlo, ¿no? Que siento que tal vez puede ser un poco como con la educación musical, ¿no? Hay banda que nace con el oído muy desarrollado, o que tal vez su educación le permitió desarrollar mucho su oído, pero bueno, hay gente que con cursos, con talleres, con escuela, pues logra hacerse de un oído bastante respetable y uno no es mejor que el otro, ¿no? Claro. Pero bueno, es una de las cositas, una de las curiosidades que me encontré. Para mí, cuando hay como cuestiones de cursos y ya algo lucrativo, es donde ya empieza a salir gratis, son gratis, güey. Bueno, si son gratis. Los pilares, mira. No es cierto. No, güey. Abre tu tercer ojo. Y esa es otra de las cosas que me encontré, que también entre lo gratuito y lo lucrativo, también puedes encontrar ahí un poco de la hebra, si es cierto o no. Claro. Que muchas veces, y también se trata del relato que traje hoy, los, digamos que verdaderos mediums realmente no cobran. No cobran, no les interesa lucrar. Eso yo lo creo. Sí. Eso para mí tiene mucho sentido. Sí. Y entonces ahí es donde yo diría, ok, te voy a escuchar. Sí. Y de hecho sí son menos que los que cobran. Pues, obviamente, claro. Pues seguramente hay muchos cursos donde la gente va a cobrar. Que también es que es una tela, claro, es que es una tela delgada, porque también si tienes un don para hacerlo. Y pues, bro, tú también vas al baño, tú también comes. Baros, ¿no? Pues claro. Sí, algo. Pues sí necesitas tener como una, pues algo, ¿no? Voluntaria. Algo. Sí. Ajá. Pero sí. Pero pues también no, porque también si es a lo que te dedicas, si es algo en lo que tienes ese tercer ojo, pues vaya, también entiendo el otro lado de la moneda. Es difícil. Para mí esa cuestión ya es difícil, ¿no? Sí, es complicado en nuestra situación particular, porque claro, pues yo le diría como a todos los medios, pues háganlo gratis, pero pues como tú bien dices. Sí, claro, pues yo también tengo que ir al baño, yo también tengo que lavar los platos, cuesta, ¿no? Entonces, pagar la escuela de mi hijo. Sí, cualquier situación, ¿no? Y bueno, es momento de lo rico del Podtubre, la ¿no? Carnita. Que son los relatos, ¿no? Este se llama Algo maligno estaba atrás de mí y es anónimo. Cuando tenía 19 años tuve mi primer trabajo formal y para evitar los largos trayectos decidí salir de la casa de mis padres. En esos tiempos ellos vivían por Aragón y mi trabajo quedaba cerca de Polanco, por lo que un punto intermedio en precio y distancia era Santa María la Ribera. Ahí conocí a Mariana, una chica solo un par de años mayor que yo y que estaba buscando compañera de cuarto, y con la que congenié de inmediato. Le gustaba leer, las películas viejas y la música interesante. En los siguientes años, por ella conocería a gente muy chida y me aventaría a hacer cosas muy locas que bajo el techo de mis papás nunca habría intentado. Y justo esta historia tiene que ver con ello. Se acercaba el mes de noviembre y con ello los temas de terror y lo paranormal. Adornamos el depa, vimos pelis de miedo y en una ocasión Elías, el novio de Mariana, al ver nuestro entusiasmo nos dijo que tenía una amiga que era medium, que le debía un paro y que si queríamos podíamos hacer una sesión para contactar a los muertos. En plan de broma, Mariana dijo que sí, que le gustaría hablar con su bisabuelo, inmigrante japonés que vivió la Segunda Guerra Mundial, y Elías que le gustaría saber cómo estaba Capulín, su perro de la infancia. Era miércoles por la tarde y sin otra cosa que hacer, le dijimos a Elías que nos animábamos a la sesión, con la condición de que fuera en otra casa, para no traer malas vibras a la nuestra. Y así, en un par de mensajes, quedamos de vernos en la casa de Alicia, la dichosa medium. A diferencia de lo que imaginaba, la casa de Alicia no era como una cueva oscura con cientos de reliquias y escudos de protección. Tampoco era ella una mujer rara con una aura de loca. Era una morra de nuestra edad, estudiante de medio tiempo y con un gato llamado Fabián. La sesión en realidad empezó como una peda tranqui. Platicamos un buen rato sobre nuestras chambas, conciertos y hasta dealers de mota. Ya cuando le entramos al tema, Alicia, como dudando y medio obligada por Elías, nos compartió que no se dedicaba a hacer sesiones, que desde muy niña tenía una sensibilidad que le hacía ver ciertas cosas que otros no, gente que ya no estaba en este plano.
Nos contó que la primera vez fue cuando tenía como 5 años. Yendo en auto con sus papás, vio a mucha gente saliendo del panteón, atravesando la avenida sin fijarse del tránsito, y en un abrir y cerrar de ojos ya no vio a nadie. Nos explicó también que con el tiempo fue leyendo y aprendiendo, y que en esos experimentos llegó a ver y a escuchar familiares fallecidos de amigos que les compartían mensajes personales. Entonces, para que Elías ya me deje en paz, ¿se animan?, nos preguntó, aclarando que también era muy probable que no pasara nada. Nos sentamos en su mesa del comedor y apagamos todas las luces. Solo nos quedamos con una pequeña lámpara de buró encendida. Nos compartió que podíamos tener en mente a quién contactar, pero al mismo tiempo, si teníamos una creencia, que también pensáramos en ella. En Dios, en Buda o la paz mundial, no importaba, pero que nos llenara de confianza y luz. Honestamente, yo no pensé en nada, ni en nadie. Estaba dispuesta a la experiencia, pero no venía nada claro a mi mente y no me quería abrumar. Después de indicarnos que hiciéramos caso a sus instrucciones, empezó la sesión. Nos pidió cerrar los ojos, dar 3 respiraciones profundas y pensar en el ser cercano y la creencia. Así, ella empezó a decir: estamos aquí para pedirte que, si es tu deseo y no estás en este plano, te manifiestes. Estamos aquí para pedirte que, si es tu deseo y no estás en este plano, te manifiestes. Y así continuó varias veces más. Después de ello pasaron varios minutos en silencio, y en un par de ocasiones entreabrí los ojos solo para confirmar que los demás seguían bastante concentrados. De repente, Alicia dijo: ¿conocen a Manuel? Y como una flecha, el nombre se abrió paso en mi mente, llegando a un recuerdo lejano, lleno de bruma. Manuel, mi amigo de 6º de primaria que había desaparecido al finalizar el año. Respondí que sí. Después ella habló de nuevo. Dice que te extraña mucho. Y yo sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Con la voz un poco temblorosa, Alicia continuó: no te vayas a espantar, pero está aquí. Puedo ver su silueta. Está cerca, detrás, en la habitación. Dice que extraña jugar contigo. Y en ese momento sentí un frío en mi espalda y todo se interrumpió de golpe cuando Alicia, después de un alarido, gritó: no chingues, es un engaño. Y se dirigió corriendo a prender la luz del cuarto. Al instante abrí los ojos y volteé a la dirección a donde veía a Alicia, la esquina detrás de mí. Por un instante juro que vi una sombra, sin forma, solo se alargaba del piso a la mitad de la pared y que, como por efecto de la luz, se metió entre el muro. Entre gritos y empujones salimos corriendo hasta la calle. Mariana y Elías, pálidos, se preguntaban: ¿lo viste? ¿Lo viste?, confirmándole el uno al otro con la cabeza. Aún temblando, Alicia nos dijo que esa cosa no había sido humano y que ni loca iba a dormir en esa casa hoy. Le habló a una de sus amigas para pasar la noche ahí, y mientras regresaba por sus llaves y dinero, nos dijo que no durmiéramos con la luz apagada hoy, que mañana nos hiciéramos una limpia, fuéramos a misa o lo que fuera. Ya en nuestro depa, Elías se negó a irse y nos pidió chance de dormir ahí. Yo les dije que no iba a dormir sola en lo que ellos se abrazaban toda la noche, que si querían nos quedábamos todos en la sala, y así lo hicimos, mientras veíamos cualquier cosa en la tele que nos quitara un poco de tensión. Pasaron varias semanas y la anécdota se fue haciendo cada vez más casual, al grado de que se la pudimos contar a varios amigos. Como un año después, en una fiesta de Elías, me encontré de nuevo con Alicia. Cuando me vio, no pudo ocultar su cara de saludo a huevo, pero como ella andaba medio entonada, le pregunté que qué había pasado ese día. Y me dijo que, desde el principio del contacto, le pareció extraño, ya que la presencia se sentía infantil, y hasta donde ella sabía, eso no era normal. Tampoco que la silueta fuera negra. Hasta ese momento, todos los espíritus que había visto eran blancos o de una luz blanca grisácea. Me dijo que ella pudo ver cómo la sombra se lanzó hacia mí, dejando ver una cara sonriente con muchos dientes. Le platiqué quién era Manuel. Y ella me respondió que aunque había sido alguien cercano, no sonaba como una conexión personal tan fuerte. También le confesé que no había pensado en nada y en nadie al iniciar el ritual, a lo que me dijo que entonces era muy probable que alguna entidad maligna vio una oportunidad para hacerme algo. Al verme tan dispuesta, pero a la vez tan desprotegida, fingió ser Manuel.
Me comentó que desde ese día, en definitiva, ella ya había dejado de intentar contactarse con el otro plano y esas cosas. Me preguntó si había ido a misa al día siguiente de la sesión o después, y obvio, pues yo no había ido. Así que se quitó un amuleto que traía colgado en el cuello y me lo dio. Me dijo que era de protección, por si las dudas. Te dije, lo hiciste adrede, ¿verdad? Lo hiciste adrede. ¿Qué cosa? Los niños fantasmas me causan un terror que no tienes idea, hermano. No, pues este no era niño, güey. ¿Cuál niño? Pues era un demonio, carnal. O algo es malo, que es lo que decimos, sí, ¿no? No necesariamente un demonio. Tú extiendes la mano, tú abres la puerta y a ver quién pasa. Abres el portal y todo puede pasar. Me sorprende mucho de alguien que está acostumbrada a esto, ¿no? Sí. Que está acostumbrada a esto y que lo hacía normalmente y de repente... Pues a mí me dio a entender que no tan normalmente, sino algo como que está ahí, no sé, como algo que... no sé, como que te gusta el fútbol, pero no siempre juegas fútbol, ¿no? O sea, como que tal vez te guste, tengas afición a algo, pero no lo haces siempre, ¿no? Yo lo sentí un poco más en ese tono y siento que tal vez esa no clavarse tanto fue también lo que pudo haber causado esto. O sea, también ella, o sea, te están diciendo que mentalmente te protejas, sí. Pues básicamente tú te estás poniendo ahí como carnada, ¿no? Carnal, así como de, a ver, venga estás lo lanzando que sea, el anzuelo. Venga lo que sea y adelante, ¿no? Pero pues también del otro lado, o sea, una de las cosas que me gustó de este ritual es como a la medium primero se le dibuja como alguien... Pues que sí lo practique, ¿no? Pero no es tan serio, ¿no? Y al final pues ya trae su amuleto, pues porque ya pasó, ¿no? O sea, ya sucedió, entonces ya mejor protegerse porque pasa, ¿no? Que tú andes ahí husmeando en el otro lado en el y otro a ver lado quién... No sabes y a ver quién te agarra, quién te ¿no? respondió. Hasta que te responde. Y no te gusta la respuesta también eso. Sí, no, claro. La historia que yo elegí fue encontrada en un blog de Facebook dedicada a historias paranormales. Okay. Yo hice un post para que las personas pudieran comentar acerca de los relatos específicamente sobre espiritismo y solo una persona me contestó. Nos comunicamos a base de comentarios muy breves y muy ambiguos, de los cuales yo pude armar el siguiente relato, al cual nombré Algo quería llevarse a mi hermano. Relato de Yoyoltsin. Mis padres me contaron que mi hermano, uno de los mayores, cuando tenía 1 año, no lograba conciliar el sueño. Todas las noches lloraba y lloraba. Por mucho tiempo, mis papás intentaron de todo, pero no lograban que se durmiera. Un día, mi papá, ya exhausto, trajo a casa a una medium y a una espiritista. Lo que le dijeron a mis padres aún me asusta el día de hoy. Les dijeron que algo o alguien se lo quería llevar, porque él sufría mucho y pronto moriría. También me contaron que cuando el medium entró en trance, las luces se apagaron 2 veces y la temperatura descendió mucho de golpe. Después de esto, mis padres se asustaron tanto que corrieron a la medium y al espiritista. A partir de ese día, mi hermano durmió como si nada hubiese pasado, pero fue asesinado de forma atroz a los 14 años. Uf, qué fuerte, amigo. Me gusta porque, por más que quise indagar y preguntar más, cuando me mencionó el último detalle, o sea, yo le seguía preguntando cosas a través del comentario, ¿no? Intenté seguirle sacando cosas, o sea, me mencionaba extractos muy cortos y yo le decía, ¿pero qué pasó después? ¿Y cuántos años tenía tu hermano? Y entonces, a base de esas preguntas que yo le iba haciendo, ella me iba contestando y yo pude estructurar el relato. Pero cuando me dijo que su hermano había fallecido, para mí ese fue el punto final, ¿no? O sea, ya no quise indagar más porque entendí que ella no quería indagar más. Claro. Simplemente compartió su experiencia lo más que pudo. Y también creo que
es lo que hizo rico el relato. O sea, nos genera más dudas de las que el mismo relato nos da. Y nosotros nos podemos hacer a la imaginación de cómo fue la sesión, de qué pasó con su hermano, de cómo fue que falleció, de por qué falleció, de quién se lo quería llevar. Y yo me quedo pensando mucho en lo que dijimos lo dijimos hace unos momentos, que era como los espíritus saben el pasado, el presente y el futuro. Exacto. ¿No? El futuro. Exactamente. O sea, al tener como conocimiento de las tres cosas, pues puedes tener como premoniciones y otras cosas. Entonces, cuando las mediums les dicen va a morir pronto, sí, pues ya esa es como una especie de fecha de caducidad y de sentencia que quieras o no, o sea, lo quieras como hilar o no, pues ahí está, ¿no? Tanto ahí está que el relato existe y que ella nos lo decidió compartir. Claro. En estos pequeños y breves comentarios de Facebook. Sí, no, pues está bastante bueno, está bastante interesante y está también bastante interesante la forma en cómo ocurrió. Claro. ¿No? Sí, ahorita ya los relatos pues están sucediendo de otra forma, ¿no? Que tal vez a mi generación, que es la misma que la tuya, pues tal vez fue de otra forma, como en La Mano Peluda, en las fogatas con los primos, y ahora están sucediendo pues en las redes sociales, y ahí están. Y hay gente que está muy dispuesta a compartirlo, y eso está también interesante. Hay grupos, ¿no? Donde se comparten esas cosas dedicadas a eso, y bueno, pues también está chido. Y también es algo como bastante cagado, porque lo decíamos acerca de los fraudes del espiritista. Bueno, pues en las redes sociales cualquiera te puede estar mintiendo, ¿no? O puede ser gente que se esté abriendo neta de lo que le pasó, ¿no? Entonces, pues sí. Creo que es lo que me gusta justamente de abrir, por eso nosotros los incitamos tanto a que nos manden sus historias, porque vaya, podrías tomarte 40 minutos de tu vida, 30 minutos, no creo que en menos puedas idearte una historia, o le puedes preguntar al ChatGPT, ¿no? Así como ármame una historia para el podcast de mis amigos. Sí, también puede suceder, pero creo que eso es lo más rico y con lo que más me quedo yo de esta temporada. Como leer las historias que ustedes nos cuentan. Y yo también, en cada temporada, también te ha pasado a ti, conforme vamos platicando, nos vamos acordando de cosas que nos han pasado respecto al tema. Sí. Como por ejemplo, yo voy a contar otra historia que es un plus, es un super duper plus, porque ahorita, en este instante, amigo, que estamos grabando el podcast, no lo pensé. Nice. No lo pensé. Ahorita en el podcast dije, claro, yo también tengo una historia de espiritismo o algo relacionado a... A ver. En la carrera, cuando estudiaba cinematografía, tenía un amigo que también le gustaba mucho esta onda de lo espiritual y de los fantasmas y de vampiros. Y le gustaba toda la onda creepy como a nosotros. Okay. Él decidió en el tercer semestre que nos tocó era hacer documental. Entonces yo quería empezarme a especializar en fotografía, que es como mi mero mole, ¿no? Él fue de los primeros que me dio la oportunidad de decirme, oye, sé el fotógrafo de mi proyecto. Antes de eso, como que mis compañeros no me veían como un fotógrafo, me veían más como alguien que hacía sonido, porque empecé haciendo sonido, tal cual. O sea, le agarré a los micrófonos y alguien dijo, hace sonido. Y me empezaron a agarrar de eso. Y a mí ni siquiera me gustaba, ¿no? Entonces, él me dijo, oye, quiero hacer un documental acerca de la mexicanidad. Vamos a entrevistar a varias personas acerca de este tema. Entrevistamos a una persona como un catedrático, ¿no? En una universidad, acerca de estos temas. Y otro de los procesos que hicimos fue ir un 2 de noviembre al Parque España, que está en La Condesa, justamente, a un ritual de un cuate que también hacía pues como esta onda igual de mexicanidad, ¿no? Que no siempre tiene que ver como con los espíritus, ¿no? A veces simplemente es como abrirte a los elementos, hacer correr temazcales, sanar el alma mediante hierbas, pues cosas muy de la onda pues náhuatl, mexica, ¿no? Pero coincidió que cuando estábamos filmando el docu cayó en esas fechas. Entonces él decidió, no por el docu, sino simplemente él corría todos los 2 de noviembre
un ritual para los muertos. Entonces, con sus seguidores que tenían, nos reunió a todos como en un círculo y no éramos pocos, éramos como unos 30 o 40 personas en el Parque España. Entonces el círculo se abrió mucho. Y entonces se hizo la apertura a los Cuatro Vientos. Yo creo que me va a matar porque a ella le gusta mucho como esta onda de la americanidad y entiende mucho mejor que yo. No sé bien cuáles son los procesos. He corrido temazcales y otras cosas, pero sé que hay como un protocolo específico cuando se abre, ¿no? Entonces, pues sí recuerdo que se abre como a la Madre Tierra, ¿no? Al Padre Fuego, a la Abuela Fuego, algo por el estilo. Se abrieron los elementos, se hizo el círculo y nos dijo el guía que cada quien iba a gritar el nombre de uno de nuestros ancestros que haya fallecido para que se manifestara y estuviera ahí con nosotros. En el Parque España. En el Parque España. Okay. Entonces yo estuve filmando todo el tiempo, ¿no? Mi amigo sí se metió al círculo, yo estaba con la cámara, pero fueron pasando todos y todos sí gritaron el nombre de su familiar. Okay. Y cuando me tocó a mí, porque yo estaba como entre las personas del público, también me dijo, tú también tienes que entrar. Entonces yo también grité el nombre de un familiar fallecido. Continuó el círculo, se cerró, hizo otras oraciones y tomaron fotografías como con un celular. Cuando terminó el ritual y todo esto, todo fue en cortito con nosotros, ¿no? Como una onda de sanación, como una onda de orar y decir, ustedes que están aquí, sigan con nosotros. Como una aproximación más allá de la religión católica. Exactamente. ¿No? Alternativa. Exacto. Se terminó el ritual, se terminó la cuestión. Y cuando ya se estaban dispersando las personas y ya se estaban yendo, el cuate dice como, claro, tomamos fotografías de lo que pasó. Los que se quieran acercar, por favor, para que las vean, ¿no? Y entonces, a mí sí me sorprendió mucho. O sea, creo que yo como fotógrafo y yo como escéptico y lo que tú quieras, puedo tomarlo desde el lado escéptico, desde el lado como, pues es que puede ser recreado o puede ser no, pero ¿por qué lo haría? ¿No? ¿O por qué no lo haría? Simplemente en el momento, esa situación mágica a mí me marcó mucho y se me quedó. Pero cuando nos mostró la fotografía, había bolas, como si fueran bolas de humo, como si fueran bolas blancas, muchas, que estaban elevándose hacia el cielo, y la fotografía era como una fotografía como cuando tomas desde abajo los árboles y entonces ves hacia el cielo. Y entonces está lleno de bolitas. Lleno de bolitas que iban ascendiendo y haciéndose chiquitas, como si fueran una arbolita de Navidad. Wow. Me marcó mucho. No manches. Me marcó mucho. Y wow. en el momento, me sorprendí mucho. Y ya después dije como, pues claro, puede ser algo armado, algo hecho como para que vayas a sus sesiones o climatológico. O climatológico. No, eran bolas, ¿no? O sea, tal vez desde ese lado creo que te lo juro. Lo que yo pensé fue, eso es un photoshopazo. Sí. Porque eran bolas de humo. Okay. Muchas, de muchos tamaños. Total que ese ritual no tuvo un costo. En ningún momento yo vi que pidieran, en ningún momento vi que dijera una cooperación voluntaria. Nunca. Okay. Entonces eso para mí también me dio la otra cara de la moneda, decir, pues igual y sí. Pues sí, igual y sí. Ajá. Mira. Había olvidado esa historia. No, pero está bastante buena, amigo. Y tiene que ver con el sincretismo, ¿no crees? Sí. Tiene que ver con esa cuestión de sincretismo. Claro, porque al final yo creo que el espiritismo lo que es una aproximación al lado espiritual desde una perspectiva. O sea, es eso. No, o sea, en México sí tuvo tintes casi al grado de llamarse religión. O sea, estaban demasiado cerca de llamarse religión. Y creo que es eso. O sea, creo que la relación de este plano con el otro plano, con el plano espiritual, o sea, la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual, pues no es algo único del espiritismo, ¿no? Se maneja de muchas formas, etcétera. Siento que el espiritismo es como aplicar el método científico para tratar de acercarse a esa parte, claro. Pero no es exclusiva.
Y como tú dices, pues se ha ido yendo hacia otros lados, se ha enriquecido de otras culturas, se ha enriquecido nuestra cultura, de nuestras prácticas, de otras prácticas, etcétera, que llega a este punto. Entonces, pues sí, amigo, sucedió. Pasó. Sí. Mira, no sé cómo no conté esa historia en fotografías de fantasmas, por ejemplo. Creo que iba más. Sí. También es curioso cómo funciona la memoria, ¿no? Porque a veces hay cosas clave que te desencadenan ciertas cosas, ciertos recuerdos. Y para mí también eso es algo que le da bastante validez, porque la mente no funciona como la computadora, ¿no? Que traemos aquí, que buscamos el archivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que buscamos el archivo, sabemos dónde está, ponemos la dirección, bla, bla, bla. No. Siento que funciona más como, pues, con detonantes, desencadenantes, tal, cosas que te lo traigan. Y pues tal vez algo que te haya marcado, pues quedó en la memoria y algo más te lo vaya a traer, ¿no? Completamente. ¿Traes otro relato? Claro que sí. Este es muy cortito, pero me encantó. Se llama Lo que pasa cuando escribo y fue compartido a través de redes sociales. Desde muy pequeña no hago otra cosa más que escribir. Escribo tanto que en ocasiones dejo de pensar y entonces no puedo decirle a mi mano que pare y no dejo de moverme hasta que me despierto a un lado de la pluma y el papel, con hojas y hojas escritas. La primera vez que me causó problemas fue cuando a los 7 años escribí sin darme cuenta sobre una muerte, la muerte de mi abuela. Cuando mi mamá descubrió el papel me pegó una buena regañada. Fue mucha su sorpresa cuando 7 días después la tragedia ocurrió. Le dijeron a mi mamá que era influencia de la televisión, aunque a mí nunca me llamó la atención ese aparato. Desde ese día tuve cuidado y revisaba después lo que escribía, aunque a veces ni yo lo entendía. Las palabras afectan a la gente, sobre todo si aparecen algunas como matar, malvado o cuidado. Aunque probablemente nunca lo acepte, yo sé que uno de mis papeles le advirtió a mi mamá sobre el vecino y que justo a tiempo nos cambiamos de casa. Antes de ser las siguientes, habríamos salido en las noticias. Ya no me gusta escribir tanto. Siento que con los años escribo más cosas feas, negativas. Creo que hay mucha maldad que antes por inocente no veía. Ahora cuando me pierdo escribiendo me siento vulnerable y agotada. Además, a mí no me interesa saber. Yo ya sé lo que hay más allá. Damn. Sí, cortita pero contundente. Y también deja muchas dudas, ¿no? Sí. Es que los relatos cortos te dejan con esa espina de ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después? A mí me gustó mucho porque pues ya investigando sobre los mediums, específicamente sobre los mediums, pues hay diferentes formas de serlo. Puede ser alguien que vea cosas, puede ser alguien que sueñe cosas, puede ser alguien que, como en este caso, escriba cosas, ¿no? Sí. Que en el capítulo de fotografías hablamos de eso, sí, ¿no? Que también había una opción de comunicación con los muertos. ¿O fue en el de secta, en el de rituales? Como no, de empezar a escribir, empezar a escribir a mano suelta, a mano libre, y dejar que tu mano te guíe, ¿no? O sea, las palabras fluyan. Sí, de hecho fue una de las críticas que le hacían los escépticos a los espiritistas en el siglo XIX. Les decían, a ver, si te estás comunicando con Napoleón, ¿por qué tiene faltas de ortografía cuando a ti te posee, ¿no? Claro. Y ya decían como tranqui, pues es un trance, o sea, no estás acá en el... Y tú eres el medio. Sí, al final, el medio. Eres el medium, eres la parte física de la parte espiritual. Sí. Sí, no. Y pues me gustó mucho este relato porque te da como una muestra de las facetas de los y las mediums, ¿no? Que puede ser eso, que incluso algunos pueden ser cosas todavía en un umbral como mucho más bajito, ¿no? Como ver sombras, como ver aura, eso también cuenta, ¿no? Sí. Que eso ya es un nivel como muy, 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 muy bajo, en el que tal vez percibes como el estado de ánimo de las personas, etcétera. Ya es un nivel muy bajito, pero pues por ejemplo como de escribir es como que probablemente te poseen mientras estás escribiendo, ¿no? El segundo relato que yo elegí fue encontrado en un blog de historias también paranormales
y se llama Un espíritu me pidió ayuda, de Kevin de Venezuela. Hola, me llamo Kevin, soy de Caracas, Venezuela. Tengo 22 años. Me gustaría compartir con ustedes la experiencia más contundente de mi vida. Desde los 12 he practicado creencias que podrían llamar brujería, como la palería, en la que se trabaja con huesos de muerto, el espiritismo, como se le conoce en mi país, y la santería afrocubana. Cabe resaltar que trabajar con muertos no es cosa de juego, porque incluye profanar tumbas. Sé que me juzgarán por esto, pero seré franco con ustedes. El verdadero palero no obliga a ninguna entidad. Siempre pedimos permiso a los muertos en sus tumbas a través de ceremonias para ver si ellos desean trabajar con nosotros o para nosotros, a cambio de lo que llamamos luces, que vendría siendo desarrollo espiritual para los muertos que deciden bajar con nosotros. En la palería hay reglas muy estrictas y detalladas de cómo tratar con entidades de otros planos, ya que estas energías son delicadas. Otra forma más común de nombrar la palería es la vudú, para que tengan una mejor idea de lo que hablo. Nuestros padrinos de religión siempre han sido muy claros con nosotros al expresarnos que la brujería es un arma de doble filo. Se puede hacer el bien y el mal a la vez, y todo depende del creyente y del cómo use sus dones, desde matar a personas hasta a través de hechicería o incluso curar enfermedades terminales y salvar vidas. Una noche, no recuerdo qué año sería, quizás 2014 o 2015, a eso de marzo o abril. Era un miércoles, y mi tata, o padrino como se le conoce en la palería, decidió hacer una ceremonia esa noche. Nada fuera de lo común. Bajarían en el cuerpo de mi padrino algunos espíritus y muertos que nos darían consejos y guía, algo que es habitual en nuestras prácticas. La ceremonia consistía en fumar tabaco, prender velas, rezar y cantar. Fuera del tabaco y la iconografía religiosa, esto es muy parecido a un culto cristiano, ya que rezamos Padres Nuestros, Aves Marías, incluso leemos pasajes bíblicos para alejar a los malos espíritus. No subestimen el poder de las Santas Escrituras. Pasadas las 12 de la noche y en plena ceremonia, mi padrino estaba transportado, lo que quiere decir que un espíritu estaba en posesión de su cuerpo. Mientras su alma se encontraba en estado de reposo, este espíritu compartía su sabiduría con nosotros, hermanos religiosos, que practicábamos la ceremonia. En ese preciso instante, una sombra cruzó por la sala contigua a la habitación donde estábamos. Solo logramos verla a Jenkins, un hermano de religión que tenía mi misma edad, unos 14 años, y yo. No le prestamos atención, porque para nosotros era habitual ver sombras, figuras, apariciones y más en ese tipo de ceremonias. Recuerdo haberle dicho en ese momento a Jenkins que quizás sería un muerto que quería decirnos algo y que estaría esperando que el espíritu que poseyera el cuerpo de mi padrino en ese momento se fuera, para él tomar posesión del cuerpo y expresar lo que quería. Pues dicho y hecho, al cabo de unos 10 minutos, una entidad entró al cuerpo de mi padrino llorando. Era un hombre y solo decía: «Ayúdenme, salven a mi hijo, ayúdenlo». Esto lo repetía una y otra vez. Evidentemente, todos los presentes intentamos calmar al espíritu que posesionó el cuerpo de mi padrino. Le preguntaron quién era, que no podía estar ahí y qué era lo que quería, a lo que el ente respondió: «Yo soy Johan Pereira, a mí me acaban de matar, me traicionaron y me dispararon. Yo estaba sentado en unas escaleras con mi hijo en las piernas cerca del Ábalos, pero mi hijo estaba conmigo y lo hirieron también. Él está vivo, pero le dieron un tiro en la pierna y salió corriendo, y entre sollozos y llantos nos pedía que lo ayudáramos». Al escuchar esto, todos los presentes quedamos en shock, y es que hemos visto muchas cosas a lo largo de nuestras prácticas religiosas, pero nada como toparnos con una persona que acababa de morir. Incluso nos dijo el nombre de su hijo. Se llamaba John Davidson Pereira, y a mí me tocaría corroborar todo esto el día siguiente, ya que verán, el Ábalos, lugar donde el ente decía haber sido asesinado, es un liceo o secundaria que no quedaba tan lejos de donde nos encontrábamos, quizás unas 5 o 6 cuadras, y a solo 3 cuadras de donde yo estudiaba. En cuanto a los brujos expertos,
le pidieron al ente que se retirara y le aseguraron que lo íbamos a ayudar, este dejó de posesionar el cuerpo de mi padrino. Cuando volvió en sí, seguía llorando y nos dijo: ¿por qué lloro? ¿Y por qué estoy tan triste? Cuando le contamos lo sucedido, mi padrino propuso ir a buscar al niño nosotros mismos, cosa a lo que los mayores se negaron por ser muy peligroso. Entonces empezamos a fumar tabaco, a rezar y a pedir a los espíritus por el bienestar del niño. Esto nos llevaría un par de horas, y al cabo de ese tiempo, el ente volvió a posesionar el cuerpo de mi padrino, y con lágrimas en los ojos nos dio las gracias y nos dijo que una señora había encontrado a su hijo y que estaba salvo, pero que todo era gracias a nosotros y nuestras plegarias, y que en algún momento de nuestras vidas él mismo nos iba a dar algo en agradecimiento. Ya calmado, el ente nos contó lo sucedido y nos confesó que él era un delincuente, que había ido a buscar una droga que le iba a entregar a un policía detrás del Liceo José Ábalos, y que se llevó a su hijo con él. Cuando el policía llegó, le disparó con un arma, lo mató e hirió a su hijo en la pierna, quien salió corriendo. Él nos contó que también era palero y que al morir su alma comenzó a vagar por el lugar buscando ayuda, y que como nosotros éramos los únicos que estábamos brujeando por esos lares, decidió posesionar un cuerpo para poder pedirnos ayuda, ya que nosotros, por compartir su fe, lo ayudaríamos y entenderíamos. Quizás todo esto habría quedado como una anécdota más si no fuera por mi curiosidad. Al día siguiente yo tenía clases. Entraba a eso de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Aunque el día fue totalmente normal, yo no dejaba de pensar en lo ocurrido, y aunque mi fe en lo paranormal siempre ha sido fuerte, pues desde niño veo muertos y espíritus, más bien diría que al practicar estas religiones me ayudaron a canalizar mis dones y a entender lo espiritual, pero esta experiencia fue algo fuera de lo común y no podía evitar dudar de ello. Cerca del Ábalos, donde supuestamente ocurrió lo que el ente nos contó, se encontraba una clínica pública y al lado una de maternidad, donde asistían partos y atendían pediatría. Se me ocurrió la maravillosa idea de ir a preguntar por el niño que supuestamente habíamos salvado la noche anterior. Yo me imaginaba que si estaba herido, necesitaría asistencia médica, y lo más lógico era pensar que lo llevarían al centro médico más cercano, que eran estos que les menciono. Le pedí a un amigo del colegio que me acompañara a averiguar. Fuimos a la clínica y preguntábamos por John Davidson Pereira, que era el nombre que nos había dado su padre, pero nos dijeron que no había ingresado a nadie con ese nombre y mucho menos un niño, que preguntábamos al lado, en maternidad, y así lo hicimos. Al llegar a recepción, le pregunté a la enfermera que atendía si no habían ingresado un niño llamado John Davidson Pereira, en horas de la madrugada con una herida de bala. Lo que me respondió me impactó. Me dijo que sí, que una señora lo había encontrado en el barrio de Cerro Grande. Dicho barrio queda atrás del Liceo José Ábalos, que tenía una herida de bala en la pierna, que habían matado a su papá y que en donde se encontraba el cuerpo encontraron una bolsa de droga y un arma de fuego. Todo indicaba que fue un ajuste de cuentas o una venta que salió mal. Yo quería entrar a ver al niño, pero la enfermera me dijo que su abuela lo había ido a buscar en el transcurso del día y lo trasladaron a otro hospital, uno que es muy popular en la ciudad de Caracas. Tiempo después, le conté mi iniciativa a mi padrino y él solo me dijo: eso es para que no dudes de nosotros. Yo presiento que esa respuesta no fue de mi padrino. Él movió la boca, pero el que pronunció las palabras fue alguien más. Yo sé que es difícil de creer lo que les cuento y que parece algo inventado, y está bien. A mí todavía me cuesta creerlo. Híjole, pues es eso, ¿no? Creo que lo habíamos estado diciendo, y es como el espiritismo ha tomado diferentes formas, ¿no? Igual y no necesariamente estos amigos se hayan influenciado del espiritismo europeo del siglo tal, pero pues ahí va, ¿no? Es un acercamiento al otro plano. Pues es que al final todo es como un crisol, ¿no? En donde vas metiendo parte de aquí, parte de allá, cultura de acá, investigaciones del de allá, sí. y todo con el mismo fin, dar respuesta a una pregunta que la humanidad todavía no tiene. ¿Qué hay más allá? Y que hay más allá. Nadie ha regresado. Por eso, creo que sí lo conté, ¿verdad? Eso sí lo conté en el podcast pasado. Por eso mi seudónimo de
El curioso caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe. Sí. Es un relato que narra como una persona, por justamente los nuevos avances tecnológicos y científicos, logra ponerse como en una especie de animación suspendida en el que cuando fallece logra regresar, y cuando regresa lo único que pide es: por favor, mátenme de nuevo. O sea, sí. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Y la otra historia que conté nos deja más preguntas, y esta nos responde muchas otras, ¿no? Sí. O sea, como que llena esos huecos en el que nos dice: bueno, mi religión es así, y hay estas reglas, y se va por este camino, y nosotros creemos en esto, pero también en esto otro. No niega uno a lo otro, ¿no? Las relaciones y el sincretismo judeocristiano no está peleado, al menos para este lado de la balanza, sí, con otras creencias. Sí, y una vez más, también lo que decíamos en este podcast, tú te abres y a ver qué agarras, ¿no? O sea, puede ser una entidad maligna, ¿no? Puede ser una entidad divirtiéndote, puede ser una entidad que pues está buscando una solución, ¿no? Una entidad que pues acaba de dejar este plano comunista, ¿no? En el relato, mucha parte del relato creo que tú lo entiendes, ¿no? A veces son tiras gigantes, ¿no? Y muchas veces no tienen un orden particular. Entonces hay que darle como un orden. En cierta parte que yo decidí extraer, menciona que un muerto no puede poseer a un vivo a menos de que hayan pasado 20 días de que el muerto falleció. De lo contrario, puede ocasionar problemas reales a la persona viva. Entonces, generalmente como que hay no sé cómo le hagan. Esa es una de las preguntas que a mí me queda y que me encantaría preguntarle a estas personas, ¿no? O sea, ¿cómo decides quién entra y cómo hay un rango de cierto tiempo? Yo creo que más bien tiene que ver con que la persona acababa de fallecer y, como él dice, ¿no? Pues yo tenía que ayudar a mi hijo. Sí. Entonces, aunque era una regla que tal vez como en Beetlejuice, ¿no? Sí. Así como del plano de los otros manual, estoy rompiendo, ¿no? Y en el manual, pues no me importa, ¿no? Mi hijo es primero, y ustedes están en el trip, pues me meto para que pudieran salvar una vida, ¿no? Salvar la vida, además de un inocente, ¿no? No tiene él la culpa de que su papá fuera un malandrín. Sí, también que hay pues sociedades, prácticas, llamémosle clubs si quieres, que también están dispuestos a pagar el precio, ¿no? O sea, sé que este tema lo tenemos ya casi para el final de esta temporada, pero por ahí hay una onda que es como de brujería, que es tal cual las brujas o los brujos saben que esto tiene un costo, saben que hacer estas cosas tienen un costo, y entonces ellos están dispuestos no a pagarlo, a protegerse para ellos no pagarlo, porque pues sí, o sea, no es nada más así de sencillo de yo quiero hacer esto, sino que tiene un costo. Y es eso, pues que tal vez haya ciertos grupos espiritistas que dicen que nosotros o admitimos lo que conlleva esto, o nosotros hacemos los rituales de protección para no llevarnos esta carga pesada, ¿no? Que por ejemplo en este caso tal vez de los 20 días, ¿no? Que es como, ok, lo podemos llevar, ¿no? Lo podemos solventar. Pues es que es energía y es parte como de lo que mencionábamos de la ciencia, ¿no? Al final de cuentas, como dice Lavoisier, el químico, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la brujería, como lo hablamos con Amaranta, tiene mucho que ver con esto, ¿no? No es pedirle y manifestar al universo, ¿no? Hacerle daño a alguien, ¿no? O sea, cuando tú estás pidiendo algo, eso se te va a devolver, ¿no? Y se te va a devolver como un golpe, ¿no? O sea, a la potencia por 2. Entonces hay que tener mucho cuidado como con estas cosas, ¿no? Y por eso también se me hizo interesante este relato, porque también habla del cuidado y de las aperturas que hay a este plano que nosotros no entendemos. Sí, como que cada quien hará su camino, ¿no? Como que muy independientemente del espiritismo, ¿no? Pues cada quien pueda, y cada quien que
quieras, ¿no? Si realmente es tu convicción, pues hay diferentes caminos para entrarle, ¿no? Claro. Creo que lo que más me deja es que, pues sí, está como esta búsqueda o esta discusión de qué hay en este plano, qué hay en el otro plano, si hay otro plano. En realidad, ahorita me queda bastante claro porque para todas estas visiones hay otro plano, definitivamente hay otro plano, y el punto más bien es cómo lo alcanzas, cómo accedes a él, qué haces, qué estás dispuesto a pagar, qué estás dispuesto a no pagar, y vaya, pues qué espíritus te quieres traer a ti. O tal vez yo me quedo con la perspectiva de nosotros como humanos no tenemos por qué estar accediendo a otros planos, ¿no? Sí, quién sabe, ¿no? O sea, que tengas el don no significa que tienes que estar de preguntón, pues, ¿no? Sí, Para yo me quedaría más con eso. A mí me gusta esa visión de las cosas. A mí me gusta puedas, o sea, que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Tal vez, como el Mr. Valdemar, güey. Sí. Tal vez la respuesta es algo que no te va a gustar. Sí, pero tienes que intentarlo para conocerla, para reafirmarla. Para eso están los mediums. Y bueno, si quieren ponerse en el ambiente espiritista con el que empezó este Podtubre, pues yo, en lo personal, les recomiendo pelis como la Dama de Negro de James Watkins. Es bastante como para ponerse en el ambiente isabelino, ¿no? ¿La de Harry Potter? Con Harry Potter, sí, con el mismísimo Harry Potter. Bueno, loco. También tenemos con Los Otros. Ajá. También tenemos, por supuesto, Los Otros. Los Otros, pero ese es un super spoiler, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien no haya visto Los Otros a estas alturas, amigo. Pero también está Sator del 2019. Que ¿Cuál? Sator. Ok, no, esa no la he visto. Vela, tiene mucho que ver con estos mediums que escriben. Justamente una de las personas hace eso. Y definitivamente La apariencia de las cosas del 2021 con Amanda Seyfried, que justamente pues ahí hacen una sesión espiritista, ¿no? Y hay un juego de mesa ambientado y con el objetivo aparte de revivir una de estas sesiones espiritistas. El juego es impulsado por la Secretaría de Cultura de México. Uno dirá así como de, ¿por qué andan gastando dinero en esas cosas? Yo digo que está bien, ¿no? A mí me late, sí, ¿no? Por supuesto. Se llama Danos una señal y fue creado por Susana Ploneda y Wendy Cielo. Es un juego de rol de 4 a 6 personas. Es gratuito, se puede descargar. O sea, en la página de la Secretaría de Cultura lo puedes descargar. ¿Es un juego digital? ¿O se imprime? Se imprime, es que es un juego de rol. Entonces, básicamente te dan como las instrucciones para que tú lo ejecutes. No es que tengas que hacer un tablero ni nada, pero te dan un manualcito para que lo puedas jugar. Eso es lo que está chido. Está bastante interesante, sí lo pude leer. Y bueno, sí advierte que si eres sensible a estos temas, si sientes que te afecta más de lo normal, si traes algún tema sobre luto, una pérdida reciente, igual y no es la mejor idea que lo juegues. Incluso me parece que tiene una palabra de seguridad, ¿no? Así como de esto ya fue. Pero está muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante que lo promueva la Secretaría de Cultura. Me parece muy interesante que esté ambientado en el espiritismo y que sea un juego de rol. Eso para mí es como de está súper bueno. Entonces, yo tengo muchas ganas de entrarle. Entonces, si en la audiencia tenemos a gente que está en los 30, que ya quiere jugar juegos de mesa, que se está experimentando, pues yo acá le entro, lo descargamos y te digo, es completamente gratis. Hacemos nuestro propio círculo espiritista. Sí. Y se ve bastante bueno. Lo que yo descargué, lo que yo alcancé a leer, está muy bien pensado. Entonces, es un buen proyecto. Y bueno, amigo, si por mí fuera y no nos bajaran el episodio, yo terminaría este capítulo con un fade out de la canción de los 70s, Don't Fear the River, de Blue Oyster Cult. Y bueno, imagínensela, pónganla después. Y pues sí, así terminamos este primer capítulo de la nueva temporada del Podtubre. Y si les gustó, pues ya saben, un like, una compartida, un comentario. Y si no los dejamos dormir, para mí fue un trabajo bien hecho. Si llegaron hasta este punto del podcast, también yo quiero hacer una especie de spoiler de la temporada. Nice. El en vivo que vamos a tener. Ya tenemos a la invitada
y tiene que ver mucho con esta cuestión como del más allá, de los fantasmas, del sexto sentido, de la gente que ve algo más allá de esta realidad. Yo solo les voy a decir que los dos pasados fueron muy catedráticos. Este tal vez va a ser muy vivencial. No, pues, amigo, ¿en dónde nos pueden encontrar? Pues sobre todo en Instagram, es nuestra red social primaria, la principal. Nos encuentran como Podtubre, pero ya le vamos a estar dando al TikTok, ya vamos a estar subiendo algo del contenido que tenemos en un lado, lo vamos a poner del otro, pero el podcast como tal está en YouTube, está en Amazon Prime y está en Spotify. Exactamente. Entonces, nos pueden encontrar como Podtubre. Y bueno, yo soy Jair Vivo. Y yo soy Luis Ferrusco Valdemar. Nos vemos la próxima semana.